Ahí va. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva charla de la ONG. Hoy tenemos a Dieguito, a Diego Gutiérrez Aníbar, eh, que nos va a estar respondiendo un poco a ver, de su historia. Es originario, ahí OG, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, que hoy digo, abre el espacio para estos encuentros. Y también tiene otros sombreros, entonces ahora vamos a ir charlando un poco y, y que nos vaya contando un poco de su historia, que está bueno siempre, hablamos de la Layer 1, las capas, distintas capas de Bitcoin, bueno, pero una de las capas más importantes que tiene Bitcoin es la capa cero, somos las personas. eh, es eso que está entre el teclado y la silla, entonces ahí depende mucho, es una red de un protocolo de comunicaciones y como toda red está integrada, en este caso por computadoras, pero atrás de la computadora hay una persona que decide intencionalmente hacer funcionar esto. Entonces las personas que somos parte de esta comunidad, digo, tenemos un rol y aquellos que están desde el principio, como es el caso de Dito, que han tenido un objetivo en educar, formar, se han acercado a muchas personas del ecosistema, entonces está bueno tener estos espacios también en la ONG para conocer a las personas detrás, para ver en qué estado están hoy, porque Dieguito aparece en muchos lados hablando, pero bueno, también verlo hoy a septiembre de 2025, en cómo está, en qué anda, y cuáles son esas memorias que aparecen hoy para atraer a la gente. Así que, Sí, ya Dieguito, son 13 años con Bitcoin activamente, así 13 que años. trece Bueno, años pregunta, activamente. primera pregunta es ¿cuánto hace? Entonces ya está respondida. Sí, 13. o sea, tomé contacto con Bitcoin en 2011, o sea, que son 14 años, pero la verdad es que no lo entendí y lo dejé. Fue como una primera exploración y a principios del 2012, un amigo perdón, que tengo una perrita acá que no sé si se escucha el quilombo. Cada vez que Te está escucha reclamando el atención. ascensor se manda. Pero Bueno, ahí en lo que resuelve. ahí ahí lo logré tranquilizar. Eh, nada, en 2011 tomé contacto con Bitcoin, pero me llevó recién hasta 2012 que un amigo me trajo de vuelta. En esa época, para dar contexto, había controles de capital en Argentina, así que era muy difícil traer, o sea, meter y sacar plata. Yo tenía una software factory y cada vez que tenía que cobrarle a mis clientes de afuera era un quilombo, era imposible. Y él en ese experimento me mandó lo que en ese momento eran 5.000 bitcoins, me mandó, que eran como $50.000. Y yo, me dijo, bueno, ahora devolvémelos y quédate con uno para jugar. Y todo ese proceso pasó en menos de una hora. Y, y después, lo primero que me llamó la atención fue que en vez de quedarme uno, me quedó 0.99995. Y eso fue como decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Claro, es que yo pagué el costo, algo que en el sistema financiero tradicional está ofuscado, ¿no? Pues siempre uno paga el costo, el cliente paga el costo, pero en el sistema financiero eso se oculta y te lo cobran de maneras disfrazadas de otra manera. Entonces, ese nivel de transparencia también fue como un primer. Y después de esa experiencia, que como yo soy uno de los pioneros de la web, fui el primer webmaster de Clarín en el 96, cuando lanzamos Clarín Digital, siempre seguí los principios de neutralidad y apertura de Internet, y cuando pasó esta experiencia dije, claro, esto es lo equivalente en términos de neutralidad y apertura a lo que vivimos con la información en los 90 y principios del 2000, pero aplicado a las finanzas, ¿no? Tiene esa misma neutralidad, esa misma apertura. Y ahí es que estuve como 15 días leyendo sobre Bitcoin sin parar, sobre todo tratando de entender la parte monetaria, ¿no? Como leyendo sobre la historia del dinero, Bretton Woods, bueno, todo, digamos, términos, me suscribí a Investopedia y todos los días leía un término financiero y trataba de entenderlo, y si no entendía los términos asociados, hacía hipertexto y iba aprendiendo términos asociados hasta que
en algún momento las piezas se empezaron a acomodar dentro de la cabeza. Pero así empecé, hace 13 años. Sí, buenísimo y claramente ahí cuando hablamos de que este es Internet del dinero o de que digo, estamos como era Internet en una época determinada en sus inicios. Digo, bueno, vos estabas en esos inicios de los 90 entonces podés quizás establecer esos paralelismos. No sé si, ¿qué Sí, viste vos por 100%. ahí? Ujú. ¿En qué momento de Internet sentiste que estabas en esa época y en qué momento sentís que estamos ahora respecto, digo, comparándolo con Internet, con la web y todo esto? Bueno, a mí lo que me ayudó es que al haber vivido esa primer ola de innovación de los 90, como que cuando me topé con Bitcoin yo ya sabía que esto era una maratón y no un sprint. De hecho, en las primeras charlas siempre lo decía, ¿no? En la apertura de la BitConf en 2013, la primera la BitConf que hicimos en diciembre del 2013, como que yo siempre le decía a la gente, tranquilos, porque, porque esto va, digamos, no es algo que, digamos, ya sabía que íbamos a tener ciclos, digamos, de crecimiento, ciclos de contracción, donde se iba a enfriar. Un poco me ayudó la web, mis años en la web me ayudaron a entender la dinámica de lo que son los ciclos de innovación o disruptivos y entré con otra madurez al ciclo de Bitcoin. Entonces siempre fue con ese encare. Eh, Así que bueno, nada, y también otra cosa que había aprendido es que las innovaciones son muy difíciles de entender en abstracto. eh, digamos, nada, como dije, hay que aprender esto con otros, ¿no? Yo de chico siempre, digamos, estuve muy involucrado, hacía activismo social, armaba grupos, lideraba grupos de personas, hacía trabajo en las villas. Entonces, siempre mi forma de construir fue en comunidad y con otros, desde muy chico, desde mis 12 años. Y entonces dije, voy a empezar a construir comunidad y a empezar a entender quién está en Bitcoin en esa época, ¿no? En el 2012. Y en ese proceso es que a principios del 2013 conozco a Rodolfo Andráñez, Rodo, y a Franco Amati. Y los tres compartimos ese deseo, digamos, ¿no? De apropiarnos, porque hay mucha gente que entra a Bitcoin para construir comunidad o una fundación y demás, y en el fondo lo que querían era la chapita, ¿no? Es decir, soy el presidente de... ¿no? Sino que los tres compartíamos que, como esto de decir, che, vemos que Bitcoin puede ser una herramienta de liberación para la gente en general, pero en especial para Latinoamérica, y como nada, compartíamos ese deseo de construir comunidad en torno a eso. Y eso empezamos a hacer, empezamos a construir como ese laburo. Y ahí alguien pregunta mi profesión. Yo soy autodidacta, así que no sé qué decir sobre mi profesión. Empecé a programar a los 11 años en Basic, hice un curso de un año de programación en Basic, que era el único niño, eran todos adultos, el que me seguía tenía 24 años, así que llevado por la esposa de mi papá, que era médica, o sea, nada que ver, pero ella había vivido en Houston, que era como la ciudad del futuro a principios de los 80, fines del 70, y ella estaba convencida de que la computación era el futuro y está bastante en lo cierto. Entonces fui con ella obviamente después del primer semestre abandonó porque era médica, dijo, ¿qué estoy haciendo yo acá aprendiendo a programar? Y yo terminé el curso, di el examen final, que era una BM contable, con lo cual yo con 11 años no tenía idea de lo que era. O sea, estaba programando los lineamientos que me habían dicho, pero no entendía para qué servía lo que estaba haciendo, solamente seguía las directivas. Así que bueno, así, esa es como una línea, la otra es el activismo social, que como decía, yo ayudé digamos, milité en el Partido Humanista y ayudé a crear el Partido Verde Ecologista en el 89, cuando todavía la ecología no estaba de moda. Con una mirada humanista también, porque en esa época estaban los verdes alemanes y tenían una mirada muy de la naturaleza primera, y nosotros lo que decíamos es, hay que cuidar la ecología, hay que cuidar el ecosistema, el planeta, pero en función de que es el hogar de los seres humanos, no como una cuestión abstracta o como un objeto desasociado del quehacer humano. Así que diría que esa fue otra dimensión, ¿no? Es como que tecnología y transformación social son dos cosas que siempre estuvieron presentes en mi vida.
Así que es eso. Y después, en términos de tecnología, he hecho de todo. Cuando fui webmaster de Clarín, en realidad estudié por mi cuenta, estaba la W3C y leía. En Clarín nos habían dado, en realidad nuestro trabajo era hacer CDs interactivos, CD-ROMs, con el anuario de Clarín, pero nos daba mucha libertad y les pedimos una conexión a internet y con eso empecé a aprender a hacer HTML y demás. En esa época era HTML 1.1, así que lo que uno podía hacer era muy poco, era apilar textos, imágenes. Así que todo lo que sé en términos de programación y demás, hice algunos cursos de Cisco, de networking, pero es todo autodidacta. Desde ahí el pasado tecnólogo desde corta edad. Y eso cuando tenías 11 años, ¿eso fue en Buenos Aires? Sí, fue en Buenos Aires, en unas academias que se llaman Pitman, que eran unas academias que en realidad antes de eso enseñaban a la gente a escribir a máquina. Era La como, máquina de escribir era lo de mecanografía. Era- exacto. Y su proceso evolutivo fue decir, bueno, ahora vamos a enseñar programación. eh, sí, está bueno. Y, y después, en ese origen de las cosas, cuando arrancaste dijiste, bueno, estos Bitcoin, empezaste a investigar un poco la parte, digo, ahí arrancaste ya enseguida full a probar y jugar, meter tu nodo, la wallet. O sea, ¿cómo era en esa época interactuar con Bitcoin? Que puedes decir, recibir Bitcoin. ¿Qué lo recibías? Tenías que instalar el Bitcoin Core en la computadora y lo recibes en la wallet. Sí, había un cliente que era para Windows, el que yo recuerdo era para Windows, o por lo menos el que yo usé, que de hecho estaba todo desencriptado, era bastante horrible. Wallet no me acuerdo si era ahora no me acuerdo. Bueno, yo empecé con una web wallet. Empecé con la wallet de blockchain.info, que ahora es blockchain.com. O sea que imagínense los niveles de seguridad donde estábamos confiando en un sitio web para manejar los seeds y las llaves público-privadas. Esa es la Eh, fuente de las custodias de hoy. Claro, sí. Sí, y hay un montón de cosas, yo no voy a dar nombres, pero ha pasado en meetups que alguien me diera su celular con una wallet mobile, que no me acuerdo si era la Bread Wallet o alguna de esas. No, era Mycelium, me parece, que no tenía ni siquiera password con 3.000 bitcoins adentro. Está bien que 3.000 bitcoins en esa época no eran lo que es hoy, pero yo le decía, estás loco, ¿cómo vas a tener toda esta plata en un celular y lo vas a estar circulando Esa es la así? época que pasaba el teléfono celular de mano en mano, mira los Bitcoin que tengo. Sí, 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 y además, bueno, usábamos Bitcoin, pero no había, primero, la digitalización del dinero no había sucedido, con lo cual no es como hoy que hay un mercado pago, que los bancos tienen su aplicación móvil, el dinero no era digital, entonces ya de por sí era una gran innovación tener dinero digital. Eh, el costo transaccional era muy bajo, esto que digo, cuando yo hice la primera transacción fueron 5 o 10 milésimos de Bitcoin y el Bitcoin estaba a $10, con lo cual nada, era nada, era centavos. Eh, y entonces, nada, era una época donde justamente lo que estábamos haciendo era experimentar, Bitcoin era la puerta al dinero digital, a una primera versión del dinero digital. Eh, y nos juntábamos un poco a entender el fenómeno en comunidad, que era un poco lo que yo aprendí de la época de la web, de decir, no nos podemos dar cuenta a priori el potencial de la tecnología, tenemos que en comunidad, y intercambiando y charlando entre nosotros, empezar a entender la tecnología y en esa misma comunidad empezar a entender la aplicación y los casos de uso, ¿no? Ya tenemos Ahí a Carlos levantando la mano. Hola, ¿cómo andan? ¿Cuándo fue tu primera transacción? ¿Que pagaste algo con Bitcoin y decís, bueno, por un servicio o por un producto? ¿En qué año más o menos? Bueno, 2012 fue esta primera que este amigo mío me mandó bitcoins, no me acuerdo si fue abril o mayo del 2012. Me acuerdo más o menos la fecha porque justo en esos 15 días que estuve leyendo después, leí un artículo de Eric Borges que se llamaba algo así como The Libertarian View on Bitcoin, y ese artículo es de esa época, o sea que fue justo después de ese artículo, más o menos. Porque los Ah, primeros tiempos no era solamente tener Bitcoin para tener la otra contraparte que te aceptara también ese intercambio, ese claro. bien de... Lo que pasa es que los primeros usos que yo hice de Bitcoin yo lo siguiente que hice después de esta experiencia fue
registrarme en Local Bitcoins, que ya no existe más, pero era una plataforma para justamente hacer intercambios de Bitcoins peer-to-peer, entre pares, y que tenía un sistema reputacional. De hecho, no sé si sigue online, pero yo era Dieguito, ¿no? O sea, si ven Dieguito en Local Bitcoins era yo. Y lo que tenía Local Bitcoin es que tenía una especie de sistema de escrow. Entonces uno ponía los Bitcoins dentro de Local Bitcoin, se juntaba en un bar, yo me juntaba en un McDonald's o en un café con alguien, y estaba eso de que la persona te daba la plata y vos ahí le dabas una palabra para que redimiera la plata del escrow y con eso la transacción quedaba terminada, ¿no? Pero esas fueron las primeras transacciones mías, fueron eso, fue comprarle bitcoins o vender bitcoins con unos amigos. Compramos un colectivo, un 1114, con un proyecto que tenemos desde el 2003, que la idea era conectar Ushuaia con Alaska con un 1114, que la última versión, ese que compramos en ese momento, lo convertimos lo pintamos como si fuera un 60, era otra línea, pero lo convertimos en un 60, y de hecho este año lo llevamos a Burning Man, acabamos de llevarlo a Burning Man, así que estuvo el 60 ahí en Burning Man. Esa que estaba en Burning Man era de ese. Sí, es ese. Ese 60 fue comprado con bitcoins. Y lo que pasaba es que, digamos, me mandaban los bitcoins y yo en Buenos Aires me juntaba en un café con gente y le vendía los bitcoins para conseguir los dólares para comprar el bondi. Así que ese fue el primer caso de uso concreto mío, fue, bueno, a coordinar con mis amigos para comprar ese 1114 que terminó en Burning Man ahora. Cuando uno se pone a hablar con amigos, compañeros de laburo, y empezar el tema criptomonedas y Bitcoin específicamente, lo primero que te comenta alguien de afuera, la primera fantasía, ¿no? Che, haber comprado en el 2010 tantos, $100, $10. Había que ser muy nerd en esa época para poder Sí. acceder. No accedía cualquiera. Hoy me entras a Binance, entras a Lemon, a lo que sea, y cambias tu dinero, fiat, por... Eso es un poco lo que yo quería entender, por eso yo me puse a comprar y vender en local bitcoins, porque quería entender quiénes estaban metidos, ¿no? Y Hay después toda la una otra. primera ola de gente con la que yo interactuaba inicialmente, que eran gamers. ¿Por qué? Porque en realidad los primeros que minaron Bitcoin después del año 1 y 2, digamos, 2009, 2010, digo, los primeros que minaron como más fuerte en fines del 2010, 2011, eran gamers porque usaban las placas de las GPUs que tenían mucho paralelismo. O sea, para minar Bitcoin es mejor tener paralelismo que tener mucha velocidad de procesamiento, ¿no? Porque en el fondo, si tengo 2000 procesadores, aunque sean más lentos cada uno, proceso mucho más Bitcoin que teniendo 4 procesadores, o 4 cores rapidísimos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hice en 2012 es le compré a un gamer que todavía nos vemos cada tanto, él además es emprendedor y tiene un emprendimiento nada que ver de alimentos, pero le compré su computadora para minar con su placa de video y 29 bitcoins que había minado. O sea, le compré sus bitcoins y la computadora. Porque él lo había hecho medio de hobby. Él era gamer y descubrió que mientras no jugaba podía dejar eso minando y ahí había acumulado bitcoins. Estamos hablando de un momento donde el bitcoin valía $10, ¿no? O sea, estos 29 bitcoins no era mucha plata. O sea, En esa época también tenías tus palabras, tu frase semilla y todo eso, o se manejaba diferente. sí, sí, usábamos bastante paper wallets en esa época. Estaba también el concepto de brain wallet, que era acordarse uno, no me acuerdo ahora qué aplicaciones, pero había unos generadores de paper wallets. Y digo, si lo busco seguro tengo el nombre. Lo otro que había en esa época también muy interesante es que los primeros encuentros que tuvimos antes de conocernos en persona en el primer meetup con Rodolfo y con Franco, había un foro que se llamaba Eudemocracia, que era un foro vía email, donde uno básicamente te llegaban los diferentes hilos de conversación y uno podía responder sobre eso. Y esa fue la primera comunidad. Además había una en Facebook, que después hubo todo un trabajo, porque había varias de Facebook, y ahí Franco hizo todo un laburo bastante, y Rodo creo que también ayudó en empezar a unificar las comunidades de Facebook que había en esa época,
pero este foro de Eudemocracia, muchos ya veníamos como charlando y nos conocíamos de ese foro, ¿no? O sea, ahí había algunos personajes históricos que ya no están, pero nada, era muy interesante, porque era una mezcla, digo, gamers, anarquistas, libertarios, digamos, había como un mix de gente, goldbacks, ¿no? Fanáticos del oro que habían en Bitcoin una analogía. Después, bueno, obviamente los usuarios de Silk Road, había un poco de todo. Si te pones a hacer cuentas de los Bitcoin que gastaste en esa época, ¿qué reflexión tenés hoy en día? No, yo ¿Cuántos no sé gastaste? hacer cuentas. No. No, pero sí, ya, Dije, Mejor ni hacer esas cuentas. elijo no hacer cuentas. Elijo no hacer cuentas. No, a ver, yo creo que es como todo, ¿no? La gente dice, pero Lo primero que pensás, a ver, lo haces en la cotidianidad, no sé, hace 5 años hice un viaje, lo pagué $1.500. ¿Cuánto estaba el dólar hace 5 años? ¿Cuánto está el dólar ahora? Entonces, haces sí. siempre Bueno, pero cuentas. está siempre esa tensión entre el yo del hoy y mi yo futuro, ¿no? O sea, uno siempre tiene que decir, bueno, si Tenés lo el único mismo que importa es el yo conocimiento. futuro, no tengo que gastar, tengo que comer arroz todos los días y no tengo que gastar en nada. Pero ahí hay un balance, ¿no? Porque si solo voy a empezar a vivir en el futuro, ¿qué pasa con el yo de hoy? Y creo que yo me había autoimpuesto una regla que es, compraba las cosas que quería, o sea, tenía como una lista de cosas que quería y las compraba por menos de 2 bitcoins. Entonces, mi primer notebook en 2013, una MacBook Air, la compré por menos de 2 bitcoins. Entonces, esa fue una regla medio con lo que eran gastos, si se quiere, que no eran de necesidad, sino como de deseo, me autoimpuse esa lógica. Era un objetivo. Claro, como decir, bueno, la notebook, después en algún momento un velero también era un objetivo. Hoy se puede comprar un velero con menos de 2 bitcoins. O sea que fue, pero digamos, de alguna manera esa era una manera de autorregularme. Pero la realidad es que también, como yo era primero fui aprendiendo, no vengo del palo financiero, tuve varios años de aprendizaje del mundo financiero, cometí errores, ¿no? Por ejemplo, yo estaba 100% en Bitcoin en 2013 y tuve la intuición de decir, che, debería vender una parte para tener dólares suficientes para... No lo hice y después vinieron 3 años durísimos, 2014, 2015, 2016, donde hubo que vender un montón de Bitcoins para vivir, para poder seguir sosteniendo los emprendimientos, para hacer las cosas. Entonces, creo que cuando uno hace ese cálculo, no entiende bien esa dinámica de decir, bueno, obviamente con el diario de ayer yo hubiera tomado mejores decisiones, pero eh, eh, gracias a que viví ese diario pude hacer un montón de cosas. Entonces, para mí la ecuación siempre da positivo. O sea, todo lo que hicimos en términos de armar la Bitcoin, de armar la ONG Iberoamérica, la Bitcoineta, un montón de cosas que gracias a Bitcoin pudimos hacer, que aunque en lo financiero económico no hayan sido ideales, en términos de satisfacción personal y desarrollo personal, compensan con creces, ¿no? Entonces, como... Pero hay un montón de casos. Una de las cosas que hicimos con unos amigos fue comprar los primeros chips ASIC que hizo Avalon, los primeros chips que estuvieron a la venta, y ahí gastamos, que los perdimos porque la minería evolucionó muy rápido, o sea, esos chips eran de 110 nanómetros, y la tecnología de minería Bitcoin pasó de 110 a 28 nanómetros, y como esa es la distancia entre los nodos del chip, básicamente cuando uno baja la distancia a la mitad, en realidad la estás bajando bidimensionalmente, o sea, estás haciendo que el chip sea 4 veces más eficiente, no 2 veces más eficiente. O sea, que cada uno de esos saltos, o sea, pasar de 110 a 56 fue una mejor eficiencia de 4 veces, y pasar de 56 a 28 fue una mejora de 16 veces. Para cuando nosotros compramos los chips, me puse a ensamblar con un equipo de ingenieros de Chile, pero ensamblando en China. Para cuando tuve las máquinas andando, que fue a fines del 2014, no, perdón, sí, fines del 2013, principios del 2014, ya había pasado la tecnología de minado Bitcoin, estaban entrando las primeras máquinas de 28 nanómetros, con lo cual las máquinas que nosotros fabricamos de cero, o sea, armamos minadores de cero, duraron 3-4 meses dando rentabilidad en la minería y después pasaron a ser un lindo
Eh, un lindo souvenir, digamos, ¿no? Y ahí te pregunto, digo, ¿ahí en esa época se podía cambiar el chip o había que hacer más adecuaciones del equipo? ¿O podías No, aprovechar el porque eran equipos que los ensamblamos de cero, o sea, el diseño del equipo era un blade, era como una placa que tenía todos los chips de minado. Esa placa estaba soldada, no es que uno podía sacarle el chip y poner otro chip, sino que estaba soldada. Y después había una controladora que era un FPGA, que son unos sistemas, unos chips que se pueden programar, se le puede diseñar el circuito a medida, que controlaba estos blades. Tenía 4 blades y un controlador de los blades, que era el que básicamente le asignaba el trabajo a cada placa. Eso era reprogramable, pero era lo menos, no tenía el valor de esa placa controladora, era muy, en el costo total de las máquinas era muy poco. De hecho, fueron 10.000 chips y con esos 10.000 chips hicimos 30 máquinas, que quedaron en Chile, porque las operamos en Chile unos meses y después también un bitcoiner de vieja data que después entró en el mundo Ethereum muy fuerte. Andrés Junge se quedó, me ayudó a tenerlas y después se las quedó él. Tengo las fotos, pero no me quedó ninguna. Consulta, hoy en día, ¿qué tan rentable es minar para alguien, para una casa particular? Vos, o cualquier vecino que se compra para Pasa que la tener. minería es un negocio de escala, ¿no? Porque en el fondo no es rentable la minería, por eso es toda esa campaña de desinformación y de ataque que se hizo contra Bitcoin con el tema de la ecología. Yo siempre dije no tiene ningún sentido porque Bitcoin no es un depredador energético, es un scavenger, ¿no? Un carroñero energético, porque básicamente Bitcoin solamente es rentable si uno accede a un costo de energía de 6 centavos, 5 o 6 centavos del kilowatt hora, ¿está bien? Eh, y en las casas uno paga más, paga 12, 13, 14, 15 centavos el kilowatt hora, con lo cual no da la rentabilidad. O sea, si uno mina, lo hace más por una cuestión ideológica, es decir, contribuyo poder de procesamiento a la red Bitcoin, pero no económica. Y Está bien, siempre la pero vos, minería hay que pensarla, excepto que uno tenga acceso al capital y vos digas, bueno, puedo tomar préstamos en dólares, crear una operación en Bitcoin y después esperar al momento en el cual el Bitcoin se aprecia y es un negocio financiero, ¿no? Es como decir, tengo que poder repagar el préstamo más los intereses y quedarme con un plus. Pero en términos de Bitcoin puro, siempre es mejor, excepto que vayas a poder generar con ese equipo de minería más Bitcoin que los que podrías comprar en el mercado, te conviene siempre ir y comprar en el mercado. O sea, si yo compro con $100.000, compro un Bitcoin y voy a invertir $100.000 en comprar el equipamiento de minería y operarlo durante el tiempo hasta que genera un Bitcoin, si al final del camino no obtuve más de un Bitcoin, no tiene sentido hacerlo. Tiene sentido comprar el Bitcoin y evitarse todo el problema, ¿no? de minar. está bien. Sí, sí, no, a ver, yo aquí apunto la pregunta. Siempre desde la ignorancia, ¿no? Yo estoy acá aprendiendo. Eh, Ujú. Entras a Mercado Libre o cualquier empresa en Argentina están vendiendo equipos para minar. Y te aseguran, no te aseguran rentabilidad en dólares porque tiene que ver con la cotización del Bitcoin en ese momento, ¿no? Pero te dicen, te rinde tanto, y si funcionando las 24 horas, los 30, te rinde tanto Bitcoin. Después, la cotización va a ser el resultado real de tu rendimiento, ¿ok? Sí. Eso por un Lo que lado. pasa es que el rendimiento es dinámico, porque como funciona la red Bitcoin, en la medida que más equipamiento se suma a la red, cada 15 días la dificultad de minar se ajusta. Entonces, si Ok. uno dice, bueno, yo evalúo la rentabilidad en base a hoy, pero en base a los ciclos de ajuste y del nuevo equipamiento y a esto que yo decía que pasó en mi caso, ¿no? Que pusimos a funcionar equipos de 110 nanómetros, entraron los equipos de 28 nanómetros, que eran 16 veces más eficientes, entonces en términos de costos operativos eran 16 veces más baratos que nosotros. Rápidamente nos sacaron del mercado, hicieron que nuestros equipos ya no fueran viables en términos energéticos, excepto que uno... A lo que apunto es, no es tan fácil como ir a comprar, meterte en alguna de estas empresas que están vendiendo otros equipos, comprar y empezar a minar. No es tan sencillo. Hay que No, hacer porque están análisis. todas estas variables, ¿no? De que uno para saber si va a poder, porque lo primero que uno tiene que hacer con la minería es recuperar la inversión en el equipo, porque los equipos de minería Bitcoin solamente sirven para minar Bitcoin, con lo cual en el momento en el cual
Que aparte tiene una vida útil, hay que amortizarlos, tiene una vida útil. Exacto. Entonces, lo primero que uno tiene que lograr es amortizar. Y recién después de la amortización viene la ganancia. Por eso Claro. digo, es un negocio que en realidad, o es un negocio financiero, es decir, bueno, lo pienso en dólares, consigo préstamos en dólares a baja tasa, con eso hago mino bitcoins y en Con energía dólares, barata. exactamente, con energía barata y en dólares termino generando una rentabilidad, pero si yo lo que quiero es tener bitcoins, en realidad lo mejor siempre es ir al mercado y comprar bitcoins. Es más, Bueno, digamos, entonces hago la otra repregunta. Si tenés que ser una gran empresa, una gran inversión para minar, que no sé cuántas habrá en el mundo, pero ¿cuánto atenta contra la descentralización? Que sean pocos los que minan. cómo Porque funciona la minería es interesante porque en el fondo, el gran pilar de Bitcoin, uno de los grandes pilares es la descentralización, que cualquiera claro. podría, bueno, Ujú. Pero lo son pocos interesante los es que... que la minería, o sea, los mineros Bitcoin no minan en solitario, ¿no? O sea, no es que uno se pone a minar en solitario, sino que lo que hacen es consolidan su poder de procesamiento en lo que llaman los pools. Entonces, los pools lo que hacen es distribuyen el trabajo entre todos los mineros que se suman a es como un sindicato de minado. Y en la medida en que digamos, los diferentes y cada uno de los que participa de ese sindicato va creando pruebas de trabajo donde demuestran su contribución. Cada tanto uno encuentra la solución, ¿no? Estadísticamente, entre todo ese sindicato, uno encuentra la solución y después, en base a eso, es que se distribuye esa ganancia entre todos los que contribuyeron por el procesamiento. ¿Por qué se hace eso? Porque si yo me pongo a minar en solitario, quizás estoy 5 años hasta obtener. Entonces, de esta manera voy teniendo, no obtengo el 100% del premio, pero voy obteniendo ingresos todo el tiempo. Ahora, lo que pasa es que, como se sabe esto de la descentralización y cambiar de pool de minado, o sea, de sindicato de minado, es instantáneo. Es como si lo que pasa es que cuando se ve que uno de estos pools de minado acumula demasiado poder de procesamiento, empieza a ser una amenaza, la gente naturalmente migra a otros pools de minado opcionales. Y como no hay costo en eso prácticamente, o sea, hay diferentes modelos de incentivo, pero no hay costo en pasar la operación, solo se autogestiona eso. Ahora hay mejoras en el protocolo que hace la distribución de trabajo, que se llama Stratum, para incluso descentralizar aún más y romper un poco eso. Igual hay muchas compañías de minado y está bastante fragmentado, o sea, cada vez más a través de los años. Eso es lo interesante, la descentralización no es algo discreto o booleano, ¿no? No es descentralizado o no descentralizado, sino que la descentralización es un continuo y si uno se pone a pensar, Bitcoin arrancó muy centralizado. Arrancó con Satoshi y Halfini, o sea, más centralizado que eso, tenía dos usuarios, digamos, un minero, ¿no? Y en el fondo, lo interesante de Bitcoin es que quizás justamente cuando era más centralizado, cuando era más chico, era posible quizás frenarlo y demás, pero en la medida que se va descentralizando, que va creciendo, cada vez hoy es en términos prácticos casi imposible frenar Bitcoin, pero la descentralización es un proceso, no es algo estático, ¿no? Entonces en la Hago- minería también pasa eso. eh, hace 10, 15 o cuando arrancó esto, Bitcoin era algo ideológico. Minar Bitcoin era una ideología porque no era Ujú. rentable. Esa ideología, hoy por hoy los que minan, la única ideología es obtener una ganancia. Ya no es más, quiero ir en contra del sistema, por eso mino Bitcoin. ¿Estoy equivocado en ese pensamiento? Es decir, hoy todas las No, empresas que lo hacen por convicción, sino por un rendimiento económico. no estás equivocado. Para mí son las dos cosas. Si vos, digamos, la gente que yo conocí, porque yo empecé a conocer gente en Bitcoin en serio en 2012, ¿no? Los primeros 3 años no estuve tan involucrado, pero bueno, en el 2012 conocí a algunos de los que estaban en los años anteriores. Si uno, o sea, ahí había un componente fuertemente ideológico. O sea, todos los que estábamos en esa época, te diría, todos o su gran mayoría estábamos por una cuestión ideológica. Para nosotros no era una cuestión, primero porque no era tan claro que Bitcoin iba a valer lo que vale hoy. Entonces, para nosotros era una cuestión ideológica. Bitcoin valía $10, antes de eso centavos, $1, $2, no era, digo, y,
Y de nuevo, como hablábamos, la infraestructura era súper insegura, no estaba en una escala donde la gente pudiera decir, acá voy a construir mi futuro financiero, pero sí veíamos ideológicamente una herramienta para empoderar a las personas. Para mí fue claro, y yo entré a Bitcoin desde esa óptica, yo tenía una idea o una visión de cómo la web iba a liberar a la sociedad, iba a empoderar a los individuos, que en una parte se cumplió, en otra parte un poco conectado con lo mismo que decís vos, Carlos, digo, hoy tenemos 5 corporaciones en Occidente que controlan la web, ¿no? Es como, digo, terminó siendo... Y eso con los años me di cuenta que es un poco la dinámica de la innovación, o sea, siempre el innovador se termina convirtiendo en el status quo, porque es así, empieza la innovación, hay como una explosión cámbrica, hay una disrupción del poder, y después hay un proceso de economía de escalas donde empieza a haber una concentración, ¿no? Es parte de la dinámica de la innovación. Ahora, si lo miramos en perspectiva, igual el mundo en el que vivimos está infinitamente más descentralizado del que estaba antes de que empezara la innovación. Entonces uno dice, bueno, no sé, terminaste teniendo 5 jugadores que controlan gran parte de Internet, pero igual hay y con sus algoritmos, ¿no? El algoritmo de Meta, de Google, terminan influenciando la sociedad, sí. Ahora, antes tenías 4 canales de televisión que te decían qué es lo que pasaba en la sociedad. Hoy es mucho más difícil controlar la voz de las sociedades. Es mucho más difícil controlar el acceso al conocimiento. Entonces, igual la revolución, como el costo, el valor neto para la sociedad, está. Y yo creo que Bitcoin no va a escapar de ese fenómeno. Y el valor principal para mí es la opcionalidad, no tanto una cuestión de que vamos a destruir el modelo social existente, sino más de decir, che, si el sistema financiero existente no aporta valor y demás, hay una opción. Entonces ya no es que pueden hacer lo que quieran con la gente tiene una opción y yo en la BitConf hablé de las 5 olas de desintermediación porque esa era mi visión, ¿no? Como decir, lo que estamos haciendo es desintermediando o creando opcionalidad en la intermediación en diferentes aspectos del ser humano, ¿no? Del quehacer humano. La primera para mí era el acceso al conocimiento, la segunda ola de desintermediación, el acceso a la opinión, darle una voz a la sociedad que no esté intermediada. Medio en simultáneo empieza la descentralización de los medios de producción con el 3D printing, la robótica de bajo costo y la descentralización del poder económico o del sistema financiero con Bitcoin. Y lo que yo decía es, para mí, la última ola de desintermediación es la del poder político, que de alguna manera estamos como casi llegando a eso, porque es una combinación de todo lo anterior, ¿no? Si uno empieza a desintermediar el dinero es como la sangre de la sociedad, y empezás a desintermediar la opinión, y hoy lo vemos, ¿no? Un podcaster puede tener mucho más poder que CNN, ¿no? Pasó en Estados Unidos. Trump hizo su campaña en podcast con gente, ¿no? Con entrevistadores. Digamos, Tucker Carlson tiene quizás más poder que CNN y es más eficiente, porque al final también hay una cuestión de economía de escala. O sea, Trump gastó 200 millones de dólares y Kamala gastó 1.000 millones de dólares en las redes tradicionales. Entonces empezamos a ver como esta nueva dinámica de la desintermediación del poder político. Entonces creo que, digamos, por eso lo que vos decías es real que no va a ser una revolución o purista como la que uno quizás sueña o quiere, pero no deja de ser una revolución, no deja de ser algo que transforma a la sociedad de manera profunda y sigue siendo valioso. Y después otro elemento que tienen las redes descentralizadas, Bitcoin fue el que creó el concepto, después las otras como copiaron y adaptaron ese concepto, es que están basadas en teoría de juego. La seguridad de Bitcoin no es una seguridad tecnológica. La seguridad de Bitcoin es porque, entonces eso que decías vos de por qué lo hago, y sí, la gente se mantiene honesta en Bitcoin porque tiene un interés económico. O sea, los que se mantienen, y en esa cuestión es como que lo ideológico es importante en el inicio, porque de nuevo los actores al principio eran en su mayoría netamente ideológicos, pero lo único que puede sostener algo de la escala de Bitcoin es que haya un modelo de incentivos económicos que alinee a través de teoría de juegos los intereses de todo el mundo. Entonces, eso también para mí es una de las innovaciones fundamentales de Bitcoin, que la gente se mantiene honesta porque están incentivados económicamente a mantenerse honestos, no por su ideología, ¿no? Es como que la ideología es
si se quiere, es lo que direcciona la acción de lo que uno hace dentro de Bitcoin, pero no la herramienta en sí se sostiene por teoría de juegos, no por ideología. Diego, tengo Eh, una consulta por ahí de cuestiones por ahí. ¿Cómo viviste vos en ese momento, digo, al principio, ¿no? Vos recién llegado, ¿cómo era el entorno, el contexto? ¿Cómo lo sentiste vos? Digo, porque en esa época, me acuerdo, digo, yo también por 2012 me entero de Bitcoin, pero yo estaba seteado como economista en ese momento, entonces digo, no hay un estado atrás, entonces no funciona. Ujú. Yo venía con ese libro, ese manual. Entonces, a mí me afectó Bueno, lo mismo que negativamente. para la gente de las telcos, cuando era imposible pensar que Internet iba a cambiar las telecomunicaciones, ¿no? Cuando vos venís de un pensamiento, una estructura de pensamiento de status quo, es muy difícil ver el cambio. O sea, es más Tal cual. difícil incluso para que para la gente como yo que no venía de las finanzas. Para mí era como todo nuevo, entonces yo entré con una mente abierta y a aprender y a estudiar y a tratar de ver si me hacía sentido lo que estaba viendo, pero es mucho más difícil. Vos le decías a un gerente de una telco en el fines de los 90, no, pero pará, las telco no van a controlar más las telecomunicaciones. Y te decía, pero vos sabés la plata que hago yo, yo cobro $5 el minuto de telefonía de Argentina a Francia. ¿Vos cómo se te ocurre que eso va a cambiar? Y bueno, y cambió, ¿no? Y Skype rompió todas las reglas y regulaciones de telecomunicaciones internacionales durante 10 años hasta que la regulación tuvo que cambiar. Entonces, hay un tema de cambios de paradigma que es difícil de entender desde el modelo, desde el que ya está establecido, ¿no? Ahí está un poco el juego de la innovación, de que va rompiendo los paradigmas y uno empieza a replantearse, ¿no? Porque hay mucho de narrativa. A mí me gusta decir, en realidad lo que pasa con Bitcoin no es una... Yo al principio pensaba en que era como conceptualmente una transferencia de valor. Como decía, bueno, está el valor guardado en el dólar, en el sistema, en Wall Street, en el sistema financiero de la Fed y demás, y se está trasvasando a Bitcoin. Y después me di cuenta que no, que es un rebalanceo de la fe. O sea, al final el dinero es una creencia. Y eso es para mí lo que Bitcoin desafía más, digo, ¿no? Como quizás para un economista, bueno, vos me lo podés decir desde tu óptica, de cómo lo viviste, pero uno de los desafíos mayores es entender que todo al final es una construcción social e ideológica, incluso el dinero, ¿no? Es como vos decís, porque ese concepto de que el dinero es utilitario no es real. O sea, Bitcoin tiene valor porque es escaso, porque es, digamos, tiene una seguridad de escasez, no porque la utilidad, ¿no? Así como el oro tampoco lo tiene, pero había como una justificación en la que no se profundizaba mucho, decir, no, pero el oro sirve para los electrónicos o sirve para las joyas. Sí, pero la realidad es que la gente no atesora en oro porque se puede usar para hacer electrónicos o para las joyas. No es la parte utilitaria del oro lo que lo hace valioso como reserva de valor. Lo que lo hace valioso como reserva de valor es su escasez o, digamos, no asegurada, porque en el oro podríamos empezar a minar meteoritos muy pronto, pero sí, digamos, que el costo de conseguir más oro es lo suficientemente alto como para que se mantenga un cierto equilibrio o haya una tasa de crecimiento predecible, ¿no? Y bueno, por eso Eh, esta reunión, digo, que tiene que ver con esto, el efecto red que decimos en economía, que es que si todos estamos usándolo, bueno, tiene un valor para nosotros porque a nivel social tiene sentido y tiene valor. Y tiene sí, utilidad a nivel social porque es una cuestión de comunicación. Pero yo igual, y acá viene el punto, de cómo vos sentías el ambiente en esa época, eh, en el medio, digo, cómo lo atravesaste vos en ese momento cuando entraste en esos años, pues me acuerdo, digo, del cepo cambiario, me acuerdo de todas esas dificultades que me decían, usá Bitcoin para moverte, y digo, bueno, no, porque, bueno, teníamos gente que estaba en esa también. Yo me acuerdo, siempre me quedó grabado una señora que en 2013 vino a un meetup y vino porque tenía a su hijo en España y le quería mandar plata a su hijo para ayudarlo. Y eso dije, o sea, como a la inversa de lo que me pasaba a mí con la Software Factory, que decir, che, ¿cómo hago para que mis clientes me puedan pagar? O sea, digo, en un negocio legítimo era imposible, o sea, yo tenía un negocio legítimo, producía software en Argentina, le vendía a la gente de afuera y era imposible cobrarles. De hecho, yo tenía cuenta de banco en Europa y en Estados Unidos y había encontrado que haciendo, no sé, como 5 saltos y diferentes cosas raras a través de PayPal lograba traer la plata, pero me costaba, está bien, alguien me podría decir, bueno, podía ir a una cueva, pero yo no vengo de ese palo, no, digamos, para mí era, trataba con las herramientas que tenía
de traer la plata y perdía, me costaba 20, no sé, 3 semanas y perdía un montón de plata en el camino. O sea, La entonces vos cueva en esa decís, época era para la gente del mundo de finanzas, estaba bastante acotada la cueva. No era tan, no sé cómo era en Buenos Aires, yo estaba en esa época en Bahía Blanca, pero ujú. me acuerdo sí me Sí, ofrecieron, pero a vos digo, ¿te ofrecieron ir a una cueva o algo? ¿O encontraste la solución más rápida con esto? no, claro, encontré la solución con las cosas que yo tenía, pero digo, para mí en ese parámetro, cuando encontré Bitcoin, dije, ah, claro, esto es como tiene que ser un sistema monetario, financiero, abierto, neutral, global. Dije, este es el futuro, digamos. La cueva es un hack dentro de una situación que no debería existir, pero esto es una solución real tecnológica de fondo. Por eso cuando tuve esa primera experiencia es que dije, bueno, tengo que profundizar y estuve casi estas 2 semanas casi sin dormir, leyendo, pero sobre todo leyendo, como decía, de Bretton Woods, de la historia del dinero. Nick Szabo tiene un artículo que se llama Shelling Out, que habla un poco de esto, ¿no? El valor del dinero como herramienta social, ¿no? Como sistema de registro de deudas intertemporal, ¿no? Como decir, bueno, me diste hoy una gallina y yo el día de mañana voy a tener chanchos y cuántas partes de chancho es una gallina y cómo empezar a construir esos. En el fondo el dinero es una manera de construir, de objetivizar el valor entre dos subjetividades, ¿no? Por eso, para que el dinero, porque en el fondo siempre el valor de las cosas es subjetivo. Si yo tengo un vaso que me lo heredó mi abuela, para mí puede valer infinito y para otra persona es un vaso. O sea, tiene el valor puramente utilitario. Ahora, digamos, ese punto de encuentro que es el dinero, el problema que tenemos, que es lo que Bitcoin viene a resolver, es que en el momento en el cual se rompe el patrón oro en el 71, básicamente empieza a operar una tercera subjetividad, que es la subjetividad del emisor de la moneda, ¿no? El famoso señoriaje. Entonces, si Estados Unidos puede crear dólares a piacere y puede distribuir esos dólares como le parece mejor, básicamente ya no es solamente nuestras subjetividades encontrándose y diciendo, bueno, eh, esto vale tanto, acordamos que esto vale tanto y el dinero es un medio para representar eso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nosotros usamos el dólar y Estados Unidos dice, como hizo en 2008-2009, bueno, voy a triplicar la masa monetaria. Entonces, en términos prácticos, de golpe mi dólar pasó a valer 33 centavos, ya no vale $1. Y esa masa monetaria extra que Estados Unidos creó, la distribuye discrecionalmente. En ese momento la distribuyó en forma de préstamo, está bien, supuestamente iba a haber una sanitización de eso y iba a netear a cero, pero sabemos que en la práctica no pasó. Entonces, en teoría eso iba a tener efecto cero en el valor de las cosas, pero no fue así. ¿Y dónde Estados Unidos inyectó esa plata? En el sistema financiero norteamericano. Entonces, lo que De Gaulle decía, ¿no? Que es justo antes de que se rompa el patrón oro, digamos, ¿no? De esta ventaja exorbitante que tiene Estados Unidos, es decir, che, si vos podés diluirle el valor a todos los que ahorran en dólares en el mundo y redistribuir ese valor que diluiste donde vos crees que tiene que ir, entonces son tres subjetividades en el intercambio de valor, ya no es solamente las dos partes que se encuentran, sino una tercera que es el dueño del dinero. Y esto en 2008-2009 fue al sistema financiero norteamericano y en el 2020 fueron estímulos checks que fueron a los ciudadanos norteamericanos. Entonces, todos en Latinoamérica, en todos los países donde tenemos economías inestables, financiamos digamos, el estándar de vida de los norteamericanos sin tener ninguna elección sobre eso. Entonces ahí es donde digo esto de la opcionalidad, ¿no? O sea, lo que nos trae Bitcoin es esa neutralidad, es decir, che, estas reglas son dadas, nadie las puede cambiar. Entonces sabés que, digamos, puede ser volátil o lo que sea, pero sabés que las reglas no te las va a cambiar un tercero que va a redistribuir la riqueza. Por eso lo que decía yo, el rebalanceo de la fe, ¿no? Como decir, si yo dejo de creer en un instrumento para poder generar esa objetivación del intercambio de valor y empiezo a creer en otra cosa, y bueno, en el fondo no es que estoy transfiriendo valor, es que estoy redistribuyendo mis creencias, mi fe sobre cuál es el instrumento válido para intercambiar valor entre las personas, ¿no? Recién ahí hablabas de Nick Szabo.
Y yo te quería hacer un poquito una pregunta ahí de los cyberpunk y cómo te ofrecía. Y hay una pregunta de Nicolás ahí en el chat. Y a ver si vos te considerás maximalista digo, o querés que la blockchain puede traer otros buenos proyectos, y Mm. o si considerás alguno que ya esté interesante en la actualidad. Y digo, yo te Eh, quería un poco de este origen, digo, la lógica Maxi, y también te quería preguntar de este proyecto tuyo, digo, de la génesis de Rusto. Entonces, no sé si querés Ujú. contar un poco de todo. Sí. Bueno, trato de responder todo eso junto, si es Si no te posible. no responder lo que quieras y después Eh, a ver, Nick Szabo, yo, de hecho, cuando nació Rusto, surgió de una charla que tuve con Nick Szabo en octubre del 2014, que eso disparó una charla con Sergio Lerner, que es nuestro Chief Scientist, que es la mente brillante, o sea, eh, yo digo en joda, solo soy una cara bonita, digamos, la mente que detrás de Rusto, que es Sergio, que es argentino y es un crack, para mí está a la altura, pero tranquilamente, no, no es como más o menos, está a la altura de los mayores científicos o tecnólogos del mundo cripto del mundo. O sea, está a la altura de Vitalik, o sea, está en esa liga. Eh, y un poco por esta cosa que tengo yo de que para mí siempre mi motivación es, o sea, la tecnología es mi herramienta, pero mi motivación es construir una sociedad donde todo ser humano pueda desarrollar su potencial, ¿no? O sea, el máximo de su potencial. Esa es como mi utopía. Obviamente no digo que yo voy a lograr eso, pero todo lo que trato de hacer aporta en esa dirección. Y en ese camino es que en 2014 hicimos un grupo de voluntarios dentro de la ONG Bitcoin Argentina que se llama Sistema D, porque así le llaman a la economía informal no violenta, o sea, es economía informal quitando tráfico de armas, drogas y prostitución. Eh, y en ese grupo empezamos a experimentar, como decir, bueno, en esa época era Bitcoin principalmente, BitShares estaba recién arrancando, Ethereum no existía, pero estaba Vitalik en enero del 2014 lo anunció como idea. Estábamos como en los albores, o sea, lo que existía era Bitcoin, ¿no? Y yo cuando vi lo que pasó con Ethereum, digamos, bueno, primero hicimos este grupo y con este grupo empezamos a hacer experimentos con gente de la Villa 31, de la 21-24, que los invitábamos a los Meetup Bitcoins y ellas eran emprendedoras que venían con sus sobrinos, amigos, chicos más jóvenes que quizás las ayudaban con el tema tecnológico. Y vendían empanadas dentro de los meetups y nosotros obviamente al final del meetup le cambiamos los bitcoins por pesos porque, digamos, nada, necesitaban ellas comprar nuevos, digamos, reponer las cosas y reponer los insumos. Entonces, en esas experimentaciones llegamos a la conclusión de que a cosas que después tuvieron un nombre muchos años después, ¿no? Pero que para crear un sistema financiero que pudiera darle servicio a cualquier ser humano independientemente de su condición económica, se necesitaba tener una moneda más estable, o sea, un, digamos, lo que hoy se llama stablecoin, ¿no? Necesitábamos tener los servicios financieros básicos, necesitábamos préstamos, pagos, ¿no? Las cosas básicas de la sociedad. Y en parte de mi tesis era que además necesitábamos un sistema reputacional, porque la gente que está excluida no tiene dos cosas, un sistema reputacional parecido a lo que hace Mercado Libre o a lo que hace Uber o Airbnb, pero en manos de las personas, ¿no? Porque la gente que está excluida del sistema financiero tradicional, digamos, justamente lo que le falta es, no tiene una casa, no tiene un auto, no tiene un recibo de sueldo formal que puedan poner como colateral para acceder al crédito, y el crédito es lo que permite el crecimiento, el desarrollo, y al no estar formalizados tampoco pueden acceder a mercados más afluentes, ¿no? No pueden acceder a mejores mercados porque no hay confianza. Entonces, para mí el modelo reputacional portable en manos de la gente, en lugar de que se lo quede la plataforma, era la puerta para que la gente que no tiene activos de valor pueda acceder. Entonces, en esa, digamos, en esa lógica es que yo empiezo a decir, che, tenemos que expandir, y esa fue un poco la charla con Nick Szabo. Nick quería entender qué estábamos haciendo con Bitcoin en Latinoamérica,
Y yo le comenté esto, le dije, para mí hay que hacer esto para que Bitcoin no solamente sirva, como que en ese momento para mí era claro que Bitcoin, y ahí voy a conectar con lo del maximalismo, Bitcoin con la volatilidad que tenía en ese momento era o para la gente que podía ahorrar a 2 o 3 años, que en realidad es el 15% de la población más afluente, o para la gente que vivía en economías tan inestables que Bitcoin parecía estable en comparación, ¿no? O sea, si, digamos, si tenías inflación del 200% anual y bueno, Bitcoin, digamos, le ganaba el peso todos los años. Entonces, básicamente era como esos dos extremos, pero lo que yo decía es, si queremos que Bitcoin realmente sea la infraestructura financiera del futuro y genere una revolución profunda, necesitamos encontrar cómo conectar ese quantum de valor que está acumulado en Bitcoin para el mediano y largo plazo con las necesidades del 80% de la población que vive en un plazo más corto, que vive semana a semana, o sea, ideal hasta llegar a los que viven día a día, pero digo, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre. Entonces, en esa lógica, digamos, es que, y de Sistema D salieron varios proyectos que experimentaron con diferentes cosas, pero ahí es donde yo voy a Sergio y le digo, después de esta charla con Nick, le digo, che, ¿qué te parece? Porque Sergio fue el primero en crear una criptomoneda de propósito general, que se llamaba Quickscoin en principios del 2013. O sea, casi un año antes de que Ethereum fuera anunciado, ya Sergio había hecho un prototipo de una criptomoneda de propósito general. Entonces empiezo a hablar con Sergio y le digo, mirá, esta es la idea, es hacer un sistema monetario entre pares, una especie de Fort Knox digital, donde el respaldo de este dólar digital, en principio vamos a arrancar con pesos, porque yo en esa época piensen que el dinero no estaba digitalizado y yo dije, hacer que la gente salte a digital y salte a otra moneda ya es demasiado, vamos a un peso digital respaldado por Bitcoin, pero todo manejado por contratos inteligentes. Y ahí empiezan las charlas con Sergio y ahí empezamos como con el conjunto a charlar, pero Sergio ya seguía, él ya venía trabajando en la evolución de Quickscoin, que se llama Nimblecoin, y nosotros seguimos teniendo charlas y recién a fines del 2015 como que decimos, bueno, encaremos esto seriamente. También un poco porque Sergio arma un white paper de Rustock, se lo compartimos a 5 personas que respetábamos, Nick Szabo uno de ellos, y Nick lo sale a publicar, a decir Rustock lo mejor de Ethereum y Bitcoin. Y cuando pasó eso dijimos, ya no es más una idea, ahora hay que salir a hacerlo porque alguien más lo va a hacer, si no, ¿no? Entonces, recién ahí nos pusimos, hasta ahí era más como ir charlando sobre la idea, estábamos como, era más un ejercicio intelectual, ¿no? Pero con eso, digamos, para conectar con esto, dado que mi conexión, digamos, tiene que ver con esto, con decir, cómo hacemos que Bitcoin pueda servir las necesidades económicas de cualquier ser humano, no importa si es rico, pobre, clase media, o sea, y eso es lo que Rustock es. Rustock lo que hace es le agrega finanzas descentralizadas a Bitcoin, crea este sistema monetario entre pares que hoy tiene la forma del protocolo Money on Chain. O sea, hoy ya todo eso que en su momento soñamos en 2014, hoy es una realidad. Hoy existe, hay que seguir puliendo, hay que seguir mejorando, pero estamos muy cerca. El sistema reputacional todavía le falta una vuelta de tuerca, pero estamos en ese proceso. Pero entonces, esa es la visión y yendo al maximalismo, yo creo que Bitcoin como oro digital y como reserva de valor neutral, que para mí tiene un valor importantísimo para la sociedad, no hay otro Bitcoin. Ahí estoy con Saylor, there's no second best. ¿No? No hay una cosa que vaya a reemplazar. ¿Por qué? Básicamente porque todos los blockchains responden hay un trilema académico, yo tengo mi propio trilema, pero mi trilema es que toda blockchain responde a un trilema que es una tensión entre 3 factores, ¿no? ¿Cuál es el trilema? Es básicamente si uno quiere máxima seguridad, tiene que sacrificar funcionalidad y tiene que sacrificar escalabilidad. Y eso es lo que hizo Bitcoin. Bitcoin decidió sacrificar el lenguaje de programación para que sea eligió tener un lenguaje de programación que es el script de Bitcoin, que es lo que se llama un push-down automata, que es un lenguaje que solamente avanza o se detiene, o sea, las instrucciones del programa avanzan o se detienen, pero no hay ni bifurcación lógica, no hay, che, si pasa tal cosa, hace tal cosa, y si pasa tal otra, hace tal otra.
y tampoco hay recursividad. Entonces, ¿qué pasa cuando un lenguaje de programación no tiene ni esa bifurcación lógica ni recursividad? Básicamente tiene una superficie de ataque conocida. O sea, yo puedo saber todas las posibilidades de ese programita, digamos. Mientras que apenas uno tiene recursividad y tiene bifurcación lógica, con muy pocas líneas, el programa, las posibilidades del programa se hacen casi, digamos, no infinitas, pero con una complejidad que hace imposible a ciencia cierta determinar que no hay vectores de ataque. Por eso en software tradicional, la manera en que se sabe que algo es seguro se hace un proceso de endurecimiento, ¿no? De hardening, donde básicamente por los años de uso y viendo que no hay vectores de ataque, llega un momento, y en el caso de todo lo que es blockchain, Bitcoin y demás, está el valor de que hay dinero en juego. Entonces, cuando hay suficiente dinero en juego y suficiente años de uso de algo y no fue hackeado, sobre todo en un entorno abierto como es el de Bitcoin y blockchain, se asume que ese software es duro, pero no hay una seguridad, o sea, que ese software es seguro, pero no hay una seguridad. Con Rustock, nosotros lo que hicimos, entonces, si uno dice, bueno, yo tengo una red blockchain que está maximizada para seguridad, yo digo, para un caso de uso, que es tener la reserva de valor del mundo, eso es una condición necesaria. Entonces, no hay otra red que pueda construir esto, la reserva de valor del mundo, que sea equivalente a Bitcoin, porque Bitcoin ya hizo los sacrificios que había que hacer para ser la red más segura del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido soy maximalista. Ahora, eso no quiere decir que para poder servir de nuevo a la gente que está viviendo, todas las otras necesidades de esta gente que yo decía, que vivimos en plazos más cortos y demás, es decir, bueno, ¿cómo hago para tomar un préstamo para construir mi casa? Bueno, para todo eso, digamos, se necesita digamos, otra riqueza o otra funcionalidad que Bitcoin no tiene. Entonces ahí es donde tiene sentido decir, bueno, vamos a tener contratos inteligentes más complejos, con un lenguaje de programación de propósito general hasta que podamos definir las funcionalidades básicas como tienen que ser y ahí podemos fijarlo. Vamos a escalar un poco, vamos a tener quizás validaciones en lugar de cada 10 minutos, cada 30 segundos o 15 segundos. Entonces vamos sacrificando seguridad para poder tener mayor escalabilidad, vamos sacrificando seguridad para poder tener más funcionalidad y habilitar esas otras capas. Por eso a mí en la lógica, yo a fines del 2015 empecé a hablar de la Internet del valor y para mí la Internet del valor se construía en capas. Entonces, atesoramiento de valor es la capa 1, es Bitcoin 1, Layer 1, Layer 1, capa 1, perdón. La capa 2 es coordinación económica, ahí es donde Rustock, o finanzas descentralizadas para Bitcoin, que ahí es donde Rustock opera, y la capa 3 para mí es una capa de escalabilidad, que es básicamente todos sistemas off-chain o que no usan blockchain, sino que lo que hacen son intercambios de información firmada criptográficamente entre las partes que están interactuando, pero que si alguna de las partes falla en el contrato, uno puede ir a la red de coordinación económica y hacer que el contrato y el acuerdo se cumpla. Entonces, básicamente, con ese modelo es que nosotros en Rustock venimos construyendo y la capa 3 en nuestro caso es RIF, ¿no? Es una capa de infraestructura que está arriba. Entonces, para responder eso, perdón, doy respuestas largas siempre, pero como son temas complejos, soy maximalista en términos de que reserva de valor, o sea, moneda para la reserva de valor mundial y demás, es Bitcoin. Soy diverso o, digamos, muy abierto a que tecnológicamente hay que agregar capas para poder reemplazar la infraestructura financiera existente por una nueva infraestructura descentralizada y con opcionalidad. Por eso siempre desde el inicio, de 2015 hablo de Internet del valor. Una Internet de por sí es una red de redes para la gestión del valor, no es una sola red para controlarlas a todas, ¿no? No es como el anillo de Tolkien. Está buenísimo. Y a ver, vamos a hoy, ¿no? ¿Y cómo le explicás hoy a un recién llegado por qué Bitcoin es relevante en la vida de la gente común? O sea, pero esto corto, ahí como brevemente, digo, alguien que recién llega, que no entiende mucho, digo, por estas charlas intro, digo, están también enfocadas en ese primer acercamiento que tiene una persona a Bitcoin. Entonces,
¿Cómo se lo explicás hoy, después de toda esta vida? Y bueno, igual yo creo que en medio del inicio que siempre digo lo mismo, digo, justamente esto no se entiende desde la abstracción, no se entiende. Yo puedo explicar cómo funciona Bitcoin, puedo explicar un montón de cosas que son súper complejas y para mí el efecto más importante es tener exposición a esto, es lo que produce el impacto educativo más fuerte. Entonces, yo creo que siempre lo que digo es mejor comprar lo que uno pueda, 10.000 pesos de Bitcoin, ¿está bien? Y empezar a exponerse al uso de eso y empezar a vincularse con otra gente que está en el espacio. Es mucho más valioso eso que leerse un montón de artículos sobre Bitcoin, porque en el fondo hay algo de la vivencia, o sea, eso que me pasó a mí, de que mi amigo me mandó de Silicon Valley 5.000 Bitcoins en un momento que había controles de capital y yo se los devolví. Esa experiencia tuvo un efecto en mí, digamos, que fue mucho más poderoso. Después me puse a leer para entender si tenía fundamentos y demás, pero es la experiencia lo que hace que uno entienda el valor de esto, ¿no? Muy difícil entender estas cosas en abstracto, porque son innovaciones y uno lo que hace también es trata de generar análogos de lo que conoce. O sea, cuando vinieron las primeras PCs, uno lo que decía, es una máquina de escribir que podés borrar y volver a escribir sin liquid paper, ¿no? Que era una tinta blanca que le ponías arriba para volver a escribir. Entonces, es como que esa analogía después, con el tiempo de uso, te decís, no, pará, la computadora es mucho más que una máquina de escribir en esteroides. Pero al principio lo que tratamos es como de asociar lo nuevo a lo que conocemos y es cómo funciona la mente. Por eso es mejor usarlo. Y en ese camino también ir encontrando qué valor tiene para uno todo eso, ¿no? Y con esto de estar en contacto con las personas, ¿qué desafíos viste o encontraste en la construcción para acá la cuestión de comunidad, ¿no? En Latinoamérica, que es tan diversa, contextos económicos tan duros que tenemos. ¿Qué desafíos ahí te encontraste o viste? O sea, un poco también uno lo que ve la dinámica es que la gente entra a Bitcoin cuando Bitcoin sube de precio o cuando cripto sube de precio. O sea, la gente entra más por una cuestión económica al principio. Después, una parte de esa gente que entró porque digamos, empezó a ver los titulares que dicen la máquina de hacer oro o, digamos, diferentes cosas que a la prensa le gusta decir cada vez que Bitcoin sube de valor violentamente. Entonces, digamos, la gente entra por eso, pero hay una porción de esa gente que entra por una cuestión de interés económico que gracias a esa exposición empieza a entender como el valor más profundo de esto y cómo esto en realidad está cambiando el sistema financiero mundial y se quedan. Y después hay una como validación del valor real que tiene esto, que viene de las crisis, ¿no? Entonces, como que es como uno dice, bueno, yo entré porque vi que Bitcoin se fue, no sé, pasó de 25.000 a 100.000 dólares. Después de eso empezás a leer un poquito más, porque ya tenés, por eso digo, a veces que tener 10.000 pesos de Bitcoin es mejor que estar leyendo un montón de cosas, ¿no? Uno dice, bueno, ya tengo el 10.000 pesos de Bitcoin, empiezo a mirar qué pasa con Bitcoin, empiezo a leer, empiezo a entender qué pasa. Y uno dice, bueno, esto es una herramienta de empoderamiento individual, o sea, no me lo puede confiscar un Estado, no me lo puede sacar nadie. Buenísimo, empiezo a aprender sobre el tema. Y después viene una crisis, vienen controles de capital, una hiperinflación, y ahí es donde realmente Bitcoin y esto nuevo que estamos construyendo, ahí es donde demuestra su valor y ahí es donde se valida y se consolida el valor real de esto. Pero es un proceso que pasa a través de los años, con lo cual, en mi experiencia, es como que uno lo que tiene que hacer es seguir construyendo lo que para uno es válido, valioso, y después medio que la adopción va a suceder un poco con estos ciclos que uno no los controla, ¿no? Nunca sabe uno cuándo Bitcoin va a pegar la próxima subida. Pero no sabemos qué va a Eh, pasar con el dólar en realidad. De Bitcoin sabemos qué va a pasar. Sabemos cuántos Bitcoin van a haber. No sabemos cuántos dólares van a haber. Sí, claro. De hecho, en realidad uno dice sube el Bitcoin, pero en realidad lo que está pasando es que está bajando el dólar más que subiendo el Bitcoin. Es como, el Bitcoin está fijo. Carlos levantó la mano. Carlos, Carlos. Acá. Ahí.
Sí, 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 no me podía conectar. La pregunta concreta es esta. Eh, Hablaste de la escasez y de los 21 millones recién, ¿no? Ujú. Eh, y van por 20 millones, más o menos, no sé si llegó a los 20 millones, pero andan ahí. Eh, Sí. el tema es, ¿cómo afecta la ecuación de los bitcoins que son inaccesibles o que se perdieron? Que aparte no se sabe a ciencia cierta los bitcoins que ya no son accesibles por sus dueños, por sus usuarios. ¿Cómo afecta al día de mañana al ecosistema de estos 21 millones, que no van a ser nunca 21 millones, más allá de que se van a terminar de minar dentro de 100 años, ¿no? 2100 y pico? Pero hagamos la cuenta con los 20 millones. En realidad, ¿cuántos hay? ¿Se sabe? No, No se tiene, no se no se sabe. tiene Se control, especula con que se perdieron más o menos 4 millones, 4 o 5 millones, pero pero se no se sabe. especula. Bueno, esos 4 millones que están faltando, de estos 20, de alguna manera impactan en la usabilidad del total de los bitcoins, de En los satoshis. principio no, Hablemos de la unidad más pequeña. no, en principio no, porque lo que el mercado siempre trabaja es sobre los 21 millones, ¿no? Como asumen como si tuviera la disponibilidad del total. Hay análisis hay análisis de cuánto está on-chain, por ejemplo, cuánto está en exchanges, porque se entiende que lo que está en las bolsas o en los exchanges es lo que está como más disponible de ser liquidado y lo que está on-chain es porque está atesorándose para el largo plazo. O sea que hay un poco un análisis de, si se quiere, de la vitalidad de los bitcoins, es decir, cuántos bitcoins están como ahí que no se quieren mover, porque hay un factor, uno siempre habla, el valor de algo es siempre oferta y demanda, ¿no? Para hay un factor que genera un apalancamiento importante en ese juego, que es el caso de uso, porque en el fondo la oferta también tiene una velocidad del dinero, no es solamente, o sea, si yo tengo algo que se intercambia todo el tiempo, puedo mover un montón de dinero a través de ese medio de intercambio sin impactar el precio, ¿no? La manera que yo lo grafico es como una autopista. O sea, si yo tengo, digamos, un solo carril, digamos que la cantidad de carriles es el precio, pero los autos van a 300 kilómetros por hora y puedo meter un montón de autos en ese solo carril porque va a 300 kilómetros por hora. Ahora, digamos que la velocidad del dinero es esa velocidad de los autos. Ahora, si yo tengo autos que van a 10 kilómetros por hora, y la única manera de poder mover más autos es que le agregue carriles a eso. O sea, tengo que cambiar el precio para poder mover ese volumen. Y de Entiendo. alguna, y de alguna manera, por eso yo creo que hay una cuestión de una cosa en esto del maximalismo. Una cosa es Bitcoin como valor para el mundo, Bitcoin como valor para el inversor, Bitcoin, y son cosas quizás distintas. O sea, yo creo que Bitcoin como moneda, como reserva de valor neutral, y remueve muchas de las guerras y de la violencia del mundo, porque en realidad la cantidad de guerras que Estados Unidos declaró y llevó adelante para proteger el petrodólar, por ejemplo, del 71 para acá, es enorme. O sea que la destrucción en la humanidad y la violencia en la humanidad que genera y no es contra Estados Unidos, porque a lo mismo, hoy es el imperio dominante, antes era Inglaterra, antes de eso Holanda, antes de eso España, fueron los romanos en algún momento, da lo mismo. Todo imperio naturalmente va a querer defender su moneda, ¿no? Sea el solidus, la libra esterlina o el dólar. Entonces, remover ese incentivo de los imperios de declarar guerras para defender su patrón monetario es una herramienta, es una de las cosas más poderosas que tiene Bitcoin en términos de pacificación, ¿no? Después está lo otro que es la separación del dinero y el Estado, que eso es más amplio porque quizás no está restringido solo a Bitcoin, sino, digo, es más el fenómeno más amplio de la blockchainización de las cosas, pero también es un cambio fundamental decir, che, ya el Estado no tiene el monopolio del dinero. Y eso también, digo, dado que nosotros en Argentina somos expertos en destruir valor a través de la manipulación del dinero, eh, digo, también es una manera de preservar el valor de las personas. Otro impacto enorme. Pero de nuevo, ahí quizás el reemplazo del fiat no sea Bitcoin, o sí cuando Bitcoin baje su volatilidad hasta un cierto punto donde quizás pueda ser reemplazo de las monedas. Pero quizás entre medio tengamos los commodities, que la gente empiece a ahorrar. Eso es algo que tanto Hayek como Keynes, los dos proponían, obviamente cada uno con su formato de pensamiento. O sea, para Keynes eran índices de commodities manejados por el FMI,
y para Hayek era un mercado libre donde diferentes actores financieros creaban su propia canasta de commodities y salían a competir. Pero conceptualmente, quizás el reemplazo del fiat es ir a una canasta de commodities. Si yo estoy sobreviviendo, quizás lo que necesito es una representación de la canasta básica, más energía, y ahorro en eso porque sé que es lo que voy a necesitar para comer el mes que viene. Y si quiero comprar mi casa, ahorro en una canasta que tiene hierro del 8, cemento, energía, y digo, y sé que más o menos mi poder de compra se va a quedar asociado a lo que quiero obtener, ¿no? La respuesta es no. Entonces, esos Bitcoin que no sabemos, esos 4 millones no van a No, para afectar. mí no impactan en el precio, si Yo entiendo impactan que es... es la respuesta es buenísima, pero yo buscaba el sí, bueno, si afectaba o no Bueno, afectaba. sí o no, perdón, sí o no, No, para mí no es no, relevante. genial, Los genial. actores inteligentes, o sea, los Pará, actores económicos inteligentes, todo lo que es certero o bastante cercano a certero lo contabilizan hoy independientemente del factor futuro, ¿no? Entonces, perfecto. básicamente no tiene impacto, hay solamente un caso donde tiene impacto, que es la incertidumbre de qué pasa si la computación cuántica puede capturar bitcoins que hoy están perdidos. O sea, que puede hacer que se muevan bitcoins que hoy no se pueden mover. ¿Está bien? ¿Por qué Porque estoy asumamos diciendo? que se perdieron 4 millones de bitcoin. Cuando se activen en bitcoin los mecanismos de firma criptográfica que son resistentes a la computación cuántica, todo bitcoin que no se mueva se va a asumir que es porque se perdieron las llaves. Ahora, la computación cuántica va a poder acceder a esos bitcoins. Eso va a generar un problema, que es que va a haber una oferta extraordinaria momentáneamente. Y eso en Bitcoin tampoco es relevante, porque es como uno dice, bueno, de golpe hay 4 millones de Bitcoin que no estaban en disposición, que se Pero hacen. ¿quiénes van a ser los dueños de esos Bitcoin que se van a Y el que adueñar? tenga la computación cuántica para poder capturar esos Bitcoin primero. Entonces, pues, Perfecto. probablemente sea una nación, ¿no? Sea un estado, porque es, digamos, todo lo Pregunta que por es... qué. Aquí viene la pregunta. Hace poco se movió una billetera de las primeras, no sé si Ujú, una diferencia de 8.000 Bitcoin, una cosa así, salió ujú. en los medios, no sé si estoy equivocado, pero hubo una transferencia de una billetera de las primeras. ¿Es correcto eso? Entró al mercado. Sí, 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 que se van a seguir moviendo porque yo supongo que es como... Esos Bitcoin que estuvieron parados 15 años, ahora salieron al mercado. No afectó más allá de eso, pero así puede haber muchas billeteras que creemos que están perdidas y sin embargo están quietas Claro, nada más. pero ahí va lo que iba a decir, que ponele que se liberan, porque ya pasó, por ejemplo, cuando pasó lo de Luna Terra, Luna tenía 80.000 bitcoins en su billetera y para tratar de salvar Luna, liquidó 80.000 bitcoins en una semana. Obviamente eso tuvo un impacto negativo en el precio de Bitcoin, pero eso es algo temporal y como no pueden ni crear más Bitcoin ni destruir Bitcoin, básicamente lo único que hizo fue impactar en el precio, pero eso después encontró un punto de equilibrio y ya está, y Bitcoin siguió siendo Bitcoin. Y eso también es algo importante que se habla mucho, me pregunta mucho, digo, el tema de Bitcoin con respecto a la redistribución de la riqueza. Bitcoin no redistribuye la riqueza, de hecho, digamos, hay nuevos jugadores, los que creyeron en Bitcoin en los inicios, que quizás se hicieron, sí ganaron mayor riqueza que aquellos que no creyeron, pero hay hoy en día, lo que está pasando en los ETF, con los inversores institucionales, es que empieza un poco a replicar, digamos, parte de lo que es la distribución de la riqueza ya existente, ¿no? Digo, es A, como... esa apunta mi próxima pregunta. ¿Qué opinás vos de los grandes fondos como BlackRock que largaron el ETF, que incluso se puede comprar en Argentina a través de CDR? ¿Qué opinás de los ETFs de Bitcoin? ¿Cómo pueden llegar a afectar al ecosistema? Bueno, ahí ¿Estás te comprando cierro Bitcoin? la respuesta porque tiene que ver con eso, digamos. Para mí, el valor de Bitcoin no es la redistribución de la riqueza. Volvemos al tema este de la subjetividad, el encuentro de dos subjetividades y la objetividad en el medio de intercambio, o sea, que haya un medio de intercambio objetivo. El valor de Bitcoin es que las reglas de Bitcoin no se cambian. O sea, va a haber 21 millones, no importa quién tiene los 21, pero va a haber 21 millones y si uno de esos jugadores que, digamos, tiene, no sé, Sailor, consiguió, no sé, ahora 1 millón de Bitcoins, digamos que consigue 1 millón de Bitcoins. Si él hace las cosas mal, los va a perder y no hay nadie que pueda ir a salvarlo. No puede venir la Fed e imprimir más bitcoins y decirle,
Michael es too big to fail. No podemos dejar que MicroStrategy pierda porque el mercado colapsaría. Si colapsó, colapsó y perdió su posición en Bitcoin y esa va a ser alguien que capture esa oportunidad. Y eso para mí es lo más importante de Bitcoin, no genera redistribución de riquezas. Lo que hace es evita que haya manipulación de la reserva de valor o del mecanismo de intercambio de valor para que una subjetividad pueda imponerse sobre las otras subjetividades, ¿no? Y esa neutralidad o ese sentido de justicia que trae Bitcoin es lo más valioso. Uno puede acumular un montón de Bitcoin, pero si no los usa bien, los va a perder. Y Bitcoin se encarga de que nadie pueda salvar a alguien que usó mal sus Bitcoins de las consecuencias de usar mal sus Bitcoins. Y eso no pasa con el dólar, por lo mismo que explicábamos hace un ratito, ¿no? Es como decir, digo, los bancos casi funden a la sociedad con la crisis de las hipotecas. ¿Y qué hizo el Estado? Imprimió más dólares, licuó a toda la población que estaba guardando en dólares para salvar a esos mismos que casi colapsaban. O sea, lo que debería haber pasado o hubiera pasado si hubiéramos tenido Bitcoin, es que todos esos bancos que casi colapsan la sociedad deberían haberse fundido. Eso era lo correcto y lo justo, digamos, en términos, no salvar a los mismos que acaban de crear una crisis, que encima, acto seguido, se pagaron bonus extraordinarios de decenas de millones de dólares, esos mismos ejecutivos que habían creado la crisis de forma irresponsable, se pagaron. Entonces, ese es el sentido de justicia que trae Bitcoin, es decir, no es que va a ser redistribución de la riqueza, pero a generar un sentido de justicia donde el que toma malas decisiones paga las consecuencias y no hay un escape de eso. Pregunta para Sebastián, que por lo que escuché viene del palo financiero o del económico, ¿puede ser? ¿Diversificamos o acumulamos solo Bitcoin? Preguntas Tenemos a Diego hoy. Hoy el ¿eh? protagonista es. Pero bueno, Es preguntarle a Diego. Sí, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo cuando estuve 100% en Bitcoin, de nuevo, vino una crisis de 2014, 2015, 2016 y tuve que mal vender un montón de Bitcoins, con lo cual, en mi experiencia... Si es no vender y tenés espalda para acaparar una determinada cantidad de años, no importa. Porque lo que estás destinando a Bitcoin es un excedente. Si vos no tenés necesidad de tocar eso. Exacto, y Diversificás. es un poco lo que siempre le recomiendo a la gente cuando me dice que si entran en Bitcoin o no, les digo, y tener en Bitcoin lo que puedas sostener por lo menos 2 o 3 años sin tener que tocarlo y tener cubiertas digamos, O sea que algo. la respuesta concreta es no diversificamos. Si Es somos que puristas del Bitcoin. es un tema de Sí, propiedad de Bitcoin. Uno tiene la propiedad de los Bitcoin y la propiedad se va transfiriendo de una dirección a otra. Entonces, y como es un bien escaso, está limitado y es conocido, es como la Tierra en el planeta. Nosotros sabemos cuántos kilómetros cuadrados hay habitables en la Tierra. Entonces vos dividís parcelas de tierra y vos podés comprar una porción de tierra y transferir la propiedad de una persona a otra. Y la Está lógica es la perfecto. misma. Entonces, pero en términos de diversificación, vos lo que estás preguntando es más como un punto de vista de portfolio de Inversión, inversión. claro. Sí, porque En uno esa, puede en invertir. esa lógica, yo lo que te diría es lo siguiente: Bitcoin no va a seguir creciendo al infinito para siempre. Yo creo que le quedan 10 años de una apreciación fuerte, porque de hecho, en la medida en que Bitcoin va pasando el tiempo, va bajando su volatilidad y va a estabilizar. O sea, aunque parezca volátil, Bitcoin es infinitamente menos volátil de lo que era hace 12, 13 años cuando yo empecé, ¿no? Y ni hablar antes. Entonces, lo que va pasando es Bitcoin va creciendo en valor, va creciendo en volumen transaccionado, pero va bajando en volatilidad. Entonces, en algún momento Bitcoin va a encontrar un plató, va a encontrar una meseta donde va a empezar a crecer orgánicamente con el quantum de valor del mundo. Entonces, cuando eso pase, este periodo de apreciación violento, digamos, se va a acabar. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el valor potencial de Bitcoin en los próximos 10 años? Siempre mi tesis fue la misma, hoy le agrego otras dimensiones, pero de mínima Bitcoin debería ser un reemplazo, por lo menos, digamos, en un 50% del oro o más. Si uno dice, bueno, Bitcoin reemplaza el 50% de lo que hoy está atesorado en oro, estamos hablando de un Bitcoin a $500,000 más o menos. Entonces, ahí hay una, si se quiere, un poquito menos, 400.000, 500.000.
Esa es como una dimensión. Ahora, yo creo que como atesoramiento de mediano a largo plazo, o sea, como reserva de valor de mediano a largo plazo, Bitcoin es muy superior al oro por su fungibilidad, por su portabilidad, por un montón de cosas, y es superior a otros. Lo que uno tiene que plantearse es si el caso de uso de Bitcoin es la reserva de valor de mediano a largo plazo, ¿qué otras cosas se usan para reservar valor de mediano a largo plazo? Y básicamente ahí está lo que es real estate de lujo, arte. Hay cosas que hoy, digamos, tienen un componente que es especulativo, no utilitario, ¿no? Volvemos a lo que pasaba con el oro. Los penthouse de Manhattan no están ocupados, están vacíos porque es gente que tiene mucho dinero, que tiene que justamente diversificar y decir dónde guardo algo que pueda mantener o incrementar su poder de compra en el mediano y largo plazo. Entonces, yo lo que creo es que Bitcoin va a absorber mucho de lo que está hoy en esos ámbitos, en arte, en bienes raíces, en términos especulativos como reserva de valor de mediano o largo plazo, con lo cual para mí no es una locura pensar en un Bitcoin en $1.000.000. Después hay extremistas como Saylor que dice que va a estar en 13 millones, ¿está bien? Pero para mí, decir, pensar en Bitcoin de acá a 10 años en $1.000.000 es algo totalmente factible. Sí, esa especulación del precio también está incluida en la depreciación que va a tener el dólar, la Bueno, inflación. a eso, porque yo cuando hablo de 1.000.000, hablo de 1.000.000 a día en términos Valúa. actuales, no con paridad ajustada del dólar. O sea, estoy hablando de $1.000.000 de hoy. No estoy hablando de $1.000.000 dentro de 10 años. Quizás, como Bueno, sigue así el dólar, quizás 1.000.000 de hoy son 10 millones dentro de 10 años. Pero lo que quiero y decir es, después de estos 10 años que vos decís que va a llegar a una meseta, ¿cuál va a ser la utilidad del Bitcoin? Si ya deja de ser una reserva de valor, se va a empezar va a seguir a- siendo reserva de valor de mediano a largo plazo. Ahora, también hay una opción que es que cuando llegue ahí se produzca una hiperbitcoinización, porque si Bitcoin deja de tener volatilidad, ahí ¿Qué entra sería otro. una hiperbitcoinización? La Y que primera vez que Bitcoin escucho pueda usarse como moneda en horizontes temporales más cortos, ¿no? O sea, que ya deje de ser solamente una reserva de valor de mediano a largo plazo y empiece a poder ser usado en rangos más cortos. Porque si la volatilidad baja lo suficiente, podría empezar. Entonces ahí viene otra nueva transferencia de valor, si se quiere, porque si en realidad Bitcoin se produce esa hiperbitcoinización y empieza a reemplazar fiat y empieza a reemplazar a otras cosas, de nuevo, más masividad, ¿te referías a la masividad del uso? claro, o Hiperbit. sea, que se Ah, use para pagar cosas en lo cotidiano. Si llega a claro. eso, puede que haya otro, y ahí quizás los 13 millones de Sailor sucedan. O sea, pero bueno, yo prefiero pensar en lo que hoy está validado, que es el caso de uso de Bitcoin como reserva de valor de mediano a largo plazo, y entender, digamos, contra qué compite y cuánto en esta redistribución de la fe o de la confianza, cuánto de lo que está atesorado en los otros espacios va a migrar a Bitcoin. Entonces uno puede ahí hacer sus propios modelos, es decir, si el 50% de lo que está en oro va a Bitcoin, si el 20% de lo que está en real estate de lujo va a Bitcoin, si el 20% de lo que está en arte va a Bitcoin. Y hay una razón por la cual creo que Bitcoin es mejor reserva de valor, que es si uno le agrega DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas a Bitcoin, yo puedo usar mis Bitcoin como colateral para tomar un préstamo, que es lo mismo que hace uno con un préstamo hipotecario, ¿no? Pongo la casa como colateral para tomar un préstamo. En el caso del préstamo hipotecario, las tasas son buenas porque el riesgo, o sea, no hay default, o sea, yo sé que voy a poder cobrar eso, pero el costo de ejecutar eso es muy alto, ¿no? Y tarda tiempo y hay un proceso y demás. Mientras que con Bitcoin la ejecución es instantánea. Entonces, en la medida en que, y quizás lo único que tiene en contra es que la tasa de préstamo versus el valor de colateral en Bitcoin es más baja por la volatilidad de Bitcoin. En vez de darte un préstamo por el 80% del valor, como harían con una casa, te van a dar un préstamo por el 40 o 50%. Pero yo creo que porque la ejecución de los préstamos respaldados en Bitcoin es instantánea y es muy eficiente, va a pasar que va a haber en algún momento más liquidez para préstamos contra Bitcoin que contra departamentos y por lo tanto la tasa de préstamos en Bitcoin va a ser más eficiente. Entonces creo que Bitcoin como reserva de valor, no solo por esto de que es dinero duro, de que preserva o incrementa su poder de compra, sino
porque además va a tener las tasas de préstamo y los servicios financieros mejores asociados, va sin duda a desplazar una parte relevante de lo que hoy está atesorado en valor en bienes raíces y en el arte, en términos especulativos. Yo tengo una duda. Me estoy aprovechando para sacarme todas las dudas. No sé si... Pero, ¿de qué te sirve, a qué le sirve a MicroStrategy, bueno, Strategy ahora, querer acaparar día a día más Bitcoin? ¿De qué te sirve tener vos, si vos tenés una cierta cantidad de monedas y son todas tuyas, no te vale nada, porque son todas tuyas? Y ellos, bla, Bueno, cada bla, vez se bla, le va a bla. hacer más difícil tener tantas monedas. Entonces, Strategy lo que está especulando es con decir, en el fondo, si la tesis de Saylor es que Bitcoin va a valer 13 millones, él lo que está haciendo es comprando barato. O sea, entonces, pero además Strategy tiene una condición muy particular, porque Strategy tiene una capacidad de endeudarse extraordinaria, que no tiene ningún individuo y muy pocas compañías. Al ser una compañía pública, Sí, sí, convengamos que el riesgo que asume también es muchísimo. No es algo gratis. no tan grande si uno se pone a pensar cómo están cómo están estructurando la deuda. Porque ellos pueden, primero, la tasa es prácticamente cero, la tasa que pagan, con lo cual no tienen casi costo del capital. Pero además, bueno, ahora crearon estos otros instrumentos donde ellos pagan una tasa, un cupón del 10%, o sea que tiene un costo de capital extra. Pero ellos van jugando entre estos diferentes instrumentos, ¿no? Instrumentos de deuda incentivados, instrumentos que, digamos, de costo muy bajo, pero que depende del mercado pueden no conseguirlo. Entonces, lo que está haciendo Saylor es básicamente un mecanismo de endeudamiento para comprar bitcoins, asumiendo que en un plazo X Bitcoin va a multiplicar y va a estar siempre como que siempre se le va a correr en este plazo de 10 años, y él lo que quiere es acumular el quantum de valor más grande posible, ¿no? En ese tiempo, porque él entiende que esto tampoco va a ser para siempre. Ahora, sí, tiene de nuevo condiciones, porque hay cierta deuda que es convertible a acciones, con lo cual después puede liquidar acciones. Incluso si tuviera que liquidar los bitcoins, ahora no sé cómo están los últimos números, pero si Bitcoin estaba por encima de los 17.000, 18.000 dólares, no había riesgo de liquidación. Entonces tiene condiciones muy particulares. Dicho esto, muchos de los que copian el modelo de Saylor no están en las mismas condiciones, y yo creo que puede ser el factor de la próxima caída del mundo Bitcoin y cripto. Muchos de estos que replican el modelo Saylor sin entender ¿Se las sabe, dinámicas de mercado y yendo al borde, yendo al límite, ¿no? perdón que te interrumpa, ¿se sabe Sí. cuántos poseedores de esa cantidad hay? ¿Se puede conocer eso? Más Así o como menos me sí dijo, se sabe. Hay una tabla donde están, digamos. ¿qué porcentaje se puede No, no son calcular? muchos. O sea, los que tienen más, porque muchos además tienen. Igual los de Saylor tampoco son de Saylor, ¿no? Porque él responde a un montón de accionistas, con lo cual él es un pool de inversión Bitcoin también. No es que son de él. O sea, están consolidados a través de Strategy, pero también lo mismo que pasa con otros grandes tenedores que son, digo, Coinbase, grandes fondos institucionales, EBIT, ¿no? De Black, o sea, diferentes fondos, en el fondo atrás tienen un montón de inversores, pero sí, son consolidadores y eso les da un cierto poder, si se quiere. De hecho, JP Morgan ahora está armando un producto que conecta estas cosas que estoy diciendo yo, con EBIT, uno puede tener bitcoins y tomar préstamos contra los bitcoins. O sea, esto que yo estoy diciendo ya está sucediendo. Fue una tesis que a mí me surgió a fines del 2021, que iba a ser como, si se quiere, el golden, siempre uno estaba buscando el killer app, ¿no? Y el golden circle o el golden circuit de cripto para mí fue es decir, si yo puedo atesorar valor en el mejor activo de reserva de valor de mediano y largo plazo, cuando puedo responder a mis necesidades de liquidez de corto plazo tomando préstamos a la mejor tasa posible, y encima eso está conectado con los sistemas de pago tradicionales a través de una tarjeta de débito y demás, básicamente tengo en ese circuito resueltas todas las necesidades
no sé, 80% de la población o 70% de la población, ¿no? Quitando los que están en una situación de pobreza o pobreza extrema. Pero digo, de clase media para arriba, todo lo que uno necesita es eso, es atesorar valor en lo poco o mucho que puedas atesorar en algo que te incrementa tu poder de compra y ir pudiendo resolver necesidades de liquidez temporarias a la mejor tasa posible y después con esa liquidez poder pagar en los sistemas ya existentes. Si vos tenés eso y encima lo tenés armado entre pares, que es un poco la visión de Rusto, es decir, todo esto intermediado por contratos inteligentes, no por instituciones, básicamente tenés el sistema financiero más eficiente que hay en el planeta. Che, Diego, voy a hacer una pregunta rápida. ¿Satoshi está vivo o no? Para mí Satoshi es un colectivo de gente, no es un individuo. Así que sí, está vivo. No, o sea, Satoshi, menos Craig. sí, exactamente. Es el único que no está. Sí. No, la pregunta es, digo, ¿qué libro fuera lo que es Bitcoin? Porque digo, para ir cerrando también, digo, que ya Ujú. digo, se van a empezar a enfriar las milanesas. Sí, ¿Y qué libro fuera de lo que es Bitcoin recomendarías leer a todo Bitcoiner? qué difícil. Porque vos te gustan muchas cosas, digo, sos medio polirrubro. eh, Mm. pero ¿qué le recomendarías a un Bitcoin, a todo No, Bitcoin? interesante ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho Rey Dalio, me parece que es interesante depende de lo que a uno le interese, pero leer Principles de Rey Dalio, que son principios más de la vida, y otras cosas que no son, digo, yo creo que si sos bitcoiner ya estás muy metido en el mundo, no le recomendaría a un bitcoiner seguir leyendo de finanzas o de macroeconomía y demás, creo que es interesante otras cosas, digo, ¿no? Hay ciertos, si se quiere, algoritmos en la vida o patrones en la vida que son interesantes de aprender. No sé, uno dice como el interés compuesto, por ejemplo. Pero el interés compuesto, si uno lee Atomic Habits, ¿no? Hábitos atómicos, es la aplicación del interés compuesto a los hábitos y a la construcción del desarrollo personal, por ejemplo. James Y Clear. es de James Clear. Yo diría, vale la pena leer esas cosas que son patrones de aplicación que van más allá de, digo, como decir, y Dalio en Principles Ah, también tiene cosas muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Como, digamos, conectado, por ejemplo, con el camino del héroe. ¿Por qué es importante estar siempre en, en- en dirección ascendente o en lucha y en crecimiento, ¿no? Como cómo funciona, digamos, la direccionalidad, si uno está, digamos, como esta ilusión de la permanencia, ¿no? Como decir, si uno está permaneciendo, en realidad está cayendo. ¿Por qué? Porque cuando venga el próximo... la próxima dificultad, la salida de esa dificultad va a ser levemente hacia abajo, mientras que si uno siempre está luchando por progresar, está en una mejora continua, la salida de esa próxima dificultad y demás va a ser hacia arriba. No sé, hay un montón de cosas. Para mí es más interesante leer sobre otros, otros temas que no sean Bitcoin y cripto. Principles es muy interesante. Ray Dalio tiene también un análisis que hizo, que yo coincido en casi todo, digamos, sobre cómo fueron los últimos 500 años de los imperios y cuáles son las condiciones para que un imperio se convierta en imperio y cuáles son las condiciones para que un imperio empiece su decadencia, eh, que es interesante, yo creo que está buenísimo. Creo que deja de lado una parte de lo que hacen los imperios, que es la extractividad, ¿no? O sea, no todo, él habla como de la parte del mérito de por qué un imperio se convierte en imperio, ¿no? Dice, un imperio nace de una cierta cultura y una cierta capacidad productiva diferencial que viene de la innovación, pero en realidad también es cierto que los imperios, una vez que logran eso y desarrollan poderío militar, también crecen por extractividad. O sea, Londres no es Londres solo por la capacidad, por la revolución industrial inglesa, sino también hubo un montón de extractividad, está lleno de cosas de Egipto, digo, El imperio y el del cobre de Mal. Chile se paga menos de lo que se debería porque hubo un poder político, o sea, porque el London Metal Exchange define el valor del cobre. Entonces, creo que estoy de acuerdo con Dalio, creo que le falta una variable que es la extractividad que todo imperio la tiene. Digo, lo mismo pasó con Roma, no es ni con los ingleses ni con los norteamericanos, es la dinámica de la concentración de poder. Por eso
la descentralización es tan importante, porque es la única manera de empezar a construir una sociedad más justa, donde el valor queda en aquellos que lo producen y nadie puede apropiarse del valor de otros, ¿no? Y esa es la lucha de lo que estamos haciendo en el mundo, en Bitcoin, en la descentralización. Es asegurarnos que no haya más esta apropiación injusta del valor de los otros. Está buenísimo. ¿El No sé si Carlos imperio del dólar está en decadencia? Y Según tu sí, opinión. porque sí, justamente lo que dice Dalio, que está buenísimo, dice, ¿qué pasa? Vos tenés productividad diferencial por esto de la cultura, la innovación. Empezás a tener, digamos, básicamente una balanza comercial positiva, porque como sos muy eficiente y productivo, empezás a vender más de lo que comprás. Entonces, empezás a tener flujos positivos. Como tenés esos flujos positivos, para proteger esos flujos, empezás a desarrollar el poder militar. Empezás a desarrollar un poder militar que proteja esa... Cuando tenés eso, tu moneda, dado que sos la nación con un desarrollo económico y militar más fuerte, y ya cultural, porque está implícito que llegaste a eso a través de una cultura del trabajo, ¿no? El fordismo y demás. Cuando llegaste ahí, tu moneda empieza a ser naturalmente, hasta ahí no hay violencia, es como naturalmente la gente empieza a usar tu moneda como reserva de valor, porque sos la nación más avanzada, productiva y militarmente. Cuando pasa eso, empezás a tener capacidad de endeudamiento extraordinaria. Esos son los bonos del tesoro norteamericanos. Ahora, cuando pasa eso, empezás a estar muy cómodo y empezás a no producir más como venías produciendo. Digamos, empezás a disfrutar de la vida porque decís, che, tengo capacidad de endeudamiento extraordinaria. Digamos, tengo el poder militar, ya no necesito trabajar tanto. Y ahí empieza a pasar que otra nación empieza a desarrollar una capacidad productiva extraordinaria. Y eso es lo que está pasando, ya pasó con China, digamos, en los últimos 25 años, a través de la industrialización, eso de la mano de obra barata china ya no es. Yo fui mucho a China desde el 2016 hasta el 2019 y les puedo asegurar que ya China no era barato en mano de obra ya desde esa época, estamos hablando hace casi 10 años. Entonces, el diferencial de China es por la automatización y la capacitación y formación de la gente que opera las líneas de producción robotizadas, automatizadas y demás. Tiene una capacidad productiva diferencial real con respecto. China puede producir 200 veces más barcos que Estados Unidos en este momento. O sea, 200, no 20 o 10. O sea, entonces, hay una realidad, digamos, de que, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, y, digamos, esa sociedad que fue la sociedad dominante se pone complaciente, empieza a endeudarse y ya no tiene la capacidad de dar respuesta a su deuda, y ahí lo único que queda es la emisión monetaria. Estados Unidos ya lo viene haciendo, y en la emisión monetaria y en la pérdida de competitividad empieza la decadencia. Y eso es un poco lo que enfrenta hoy Estados Unidos, que no tiene, o sea, China tiene una capacidad competitiva en todo lo que es infraestructura de puertos, digamos, fábricas, en toda la cadena, que para Estados Unidos llegar a compensar eso le puede llevar 10 años. Y tendrían que hacerlo hoy y tener la voluntad de hacerlo. Entonces, claramente para mí Estados Unidos está en decadencia. Hay un factor distinto hoy en juego, que es que creo que no vamos a ir a otro, no es que China va a reemplazar a Estados Unidos, sino que creo que vamos a un mundo multipolar donde probablemente haya más de un jugador, y eso es bueno para la sociedad, porque en el fondo, dentro de las dinámicas de poder o de estructuras de poder, la única manera de mantener más o menos a los poderes a raya es generando contrapoderes, ¿no? Entonces, es mucho mejor que tener un imperio, tener 5 cabezas, digamos, 5 imperios menores, más allá que uno pueda tener más dominancia. Y creo que vamos hacia eso. O sea, digo, Rusia va a seguir operando, India va a seguir operando, los BRICS son algo más transversal, va a seguir operando, Estados Unidos va a seguir operando. Entonces veo como una dinámica de poder más fragmentada, no tan centralizada como en el pasado. No sé si, o como estés vos, digo, si querés alguna pregunta más, o si no, ya le damos el cierre. Digo, ya si tenemos zapatos. Eh, yo te puedo hacer una por ahí última, así de medio de cierre. Eh,
si tenés algún guilty pleasure tecnológico, aunque no sea un proyecto open source, no importa, pero así como que vos digas, che, esta cosa, te sentís culpable, pero decís, bueno, quiero esto, digamos. Tecnológicamente, no soy mucho de desear objetos, para serte honesto. O sea, no soy mucho de Pero que me... como alguna otra cosa, digo, no es como proyecto también. No, me gusta mucho. Bueno, estoy ahí construyendo mi casa, que es como una especie de centro cultural y demás, y es como que me gusta eso, me gusta tanto. Pero para mí siempre las cosas son en función de algo que, para hacer, son medios para, nunca es el objeto en sí. Eh, no, estoy con expectativa con eso, a ver qué va a pasar ahí. No veo la hora de que esté funcionando para que haya emprendedores. Quiero hacer un experimento ahí entre La casa tecnológico, cultural. que es como una gran casa de developers o algo así. No solo developers, porque justamente, bueno, pero ahí nos metemos en otro rabbit hole, que es que para mí la humanidad hasta el 1800, hasta que viene la revolución industrial, la república, las vacunas, estuvo en una situación de subsistencia. O sea, vivimos en una era de supervivencia. Entonces, como, y gracias a esas cosas que acabo de mencionar, república, revolución industrial, vacunas y otras cosas que vinieron detrás de eso, empezamos a entrar en un mundo de abundancia o a salir de la supervivencia. Creo que la era digital, o sea, ahora en términos schumpeterianos, digamos, estamos en el ciclo de innovación, el macro ciclo de innovación es el nacimiento de la era digital, que adentro de eso vienen todos estos subciclos de innovación que yo mencionaba, ¿no? Primero la descentralización del acceso a la información, las comunicaciones, digamos, todo. Para mí todo eso son Bitcoin incluidos, son subciclos de la construcción del mundo digital. Y para mí con la revolución, con lo que está pasando ahora con inteligencia artificial y estamos justamente en el punto de inflexión, diría que más o menos entre la pandemia y la inteligencia artificial, estamos en el punto de inflexión donde el mundo digital pasó a ser más relevante que el mundo físico, pero además estamos entrando en una era de abundancia práctica. Después, que esa abundancia no llegue a la gente tiene que ver con que seguimos operando con modelos de escasez. O sea, seguimos pensando en una sociedad escasa, por lo tanto, cuando hay escasez no queda otra que organizar jerárquicamente. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que no hay para todos, tenés que construir un sentido de justicia dentro de algo que es doloroso, que es dejar afuera de la sociedad a cierta gente. Entonces, por eso las sociedades lo que buscaron a través de los siglos es siempre construir esa jerarquía moral y de poder, si se quiere, que estaba conectada, para poder seleccionar quiénes quedaban afuera de la manera más justa posible, ¿no? Según lo que cada sociedad consideraba que era el bien común o los individuos que podían aportar más a la sociedad. Ahora, en términos prácticos, no deberíamos dejar a nadie afuera, o sea, no debería haber gente que no puede comer, no debería haber gente que no puede estudiar, no debería haber gente que no puede acceder a una salud preventiva, no digo... Entonces, en condiciones prácticas podríamos eliminar eso y sacar a toda la humanidad del estado de subsistencia. Podríamos reemplazar los parámetros cuando uno necesita generar jerarquías. La única manera de generar jerarquías es a través de la competencia, con lo cual las jerarquías y la competencia son un modelo que responde a la escasez. En un mundo abundante habría que tener otro elemento rector de la sociedad, digamos, que no tiene que ver con eso. Deberíamos elegir la antifragilidad, la colaboración, otros paradigmas de organización social que no responden a la escasez. Entonces, lo que yo busco en Arcana, se llama la casa, es como generar un espacio de experimentación donde confluyan, digamos, artistas, filósofos, tecnólogos y empecemos a cuestionarnos cómo sería una sociedad de abundancia práctica y cuáles deberían ser los factores rectores que reemplazan los modelos con los que venimos de escasez, competencia y estructuras de poder centralizadas, ¿no? Che, Así que bueno. está bueno, digo, este tema, digo, como cierre, digo, y bueno, avisá cuando termine. Sí. Eso, la idea es que sea presencial, físico, o que también tenga su alternativa. Sí.
Sí, al principio va a ser presencial, pero la idea es que después con el modelo todo lo que vamos a hacer es de conocimiento open knowledge, conocimiento abierto, con lo cual todo lo que aprendamos y experimentemos, la idea es compartirlo para que otros puedan replicar el modelo en otros lados y ver cómo eso aplica en diferentes contextos culturales, en diferentes entornos. Lindo cierre. Bueno, está bueno y buenísimo el proyecto, y la verdad que bueno, es muy en línea también con cómo sos vos y con todo, digo, desde que te conozco, que venís con proyectos sociales. Este no lo tenía, y si lo tenía medio de coté, así que está bueno haber tenido un poquito más de insight de cómo es. Gracias, Diego, Un placer. fue un sprint cansador este, 2 horas. Una maratón, pero Fue, Yo, pero la estuvo verdad, heavy. a veces hago preguntas. Esta es la segunda que ingresé y me pareció totalmente distinta a la primera y un poco más compleja, ¿no? Está bien, uno tiene que ir asistiendo a reuniones más complejas para aprender más. Yo soy muy novito en este tema y cada vez que puedo aprender un poco más, trato de aprovecharlo. Así que te agradezco mucho. A veces incomoda ser el único que participa, que pregunta, porque no sabes el no, resto estuvo que... bueno igual. A mí igual me gusta que Yo tengo la posibilidad pregunten. te lo voy a Eh, preguntar. Lo Sí, que y sí yo a soy veces muy valoro... asertivo, pero eso no quiere decir que tenga la verdad, es No, simplemente, no, son como mis certezas la- que he ido construyendo a través de los años y siempre estoy abierto a que alguien venga y me diga, no, estás yo equivocado. tengo una pequeña devolución. La retórica y la poesía y la ideología está perfecto, pero a veces uno pregunta y busca una respuesta corta y, ¿viste? Y concreta. Y vos te explayás y es riquísimo escucharte, ¿eh? Porque la verdad que Ujú. lo que decís, con convicción y con experiencia y que enriquece mucho. Pero a veces uno hace una pregunta cortita, pero una respuesta corta, y eso, 2 o 3 minutos de charla, que no digo que esté mal, ojo, guarda. No, pero Escuchar, es escuchar, una perdón, realidad mía que tiendo, escuchar, o sea, me cuesta la respuesta corta en general, pero porque escucharte es mi forma de pensar el mundo, o sea, yo pienso sistémicamente, entonces me cuesta mucho dar respuesta blanco y pero por eso, negro porque no es como pienso, ¿no? Pero está bien, lo tomo y siempre se puede mejorar. escucharte fue genial, seguramente voy a asistir a alguna otra charla en la que, para seguir aprendiendo. Pero desde ya, muchas gracias, estuvo muy bueno y seguramente nos estaremos cruzando virtualmente en algún otro encuentro. Totalmente, y si vienen a la BitConf en noviembre, ahí vamos a estar seguros. Vos sabés que yo ayer iba a ir allá a la reunión que hicieron ayer, a la conferencia que hicieron ayer, y se me complicó. Había convencido a 3 compañeros de trabajo, había, después terminé mandando el mail diciendo que no podía, pero ya teníamos la entrada para ayer. Y a último Ah, momento, uno se me cayó, el otro iba a ir con el hijo, que también está estudiando finanzas, y los logré convencer, y bueno, de última se cayeron, pero pasa eso con la gente. Te escuchan, te dicen que sí, después cuando los querés llevar para que escuchan de primera mano, de gente que sabe de verdad, porque uno a veces tiene llegada con su entorno, que te dicen, ¿de qué me estás hablando, loco? ¿Qué es eso de Bitcoin? ¿Entendés? Entonces siempre terminamos en lo mismo. Pero bueno, uno trata de sumar un poquito y a veces tenés que remar en un sistema que sí. no te deja. Porque Les cuento estamos que estuvo muy bueno y no participé porque tuve un problema con la cámara y el micrófono, pero estuvo bárbaro y Carlos, gracias por también participar porque nos ayudaste a entender mejor los conceptos, así que está todo muy, muy bueno. por eso ya, quería aclarar de que soy de preguntar mucho, pero a veces incomoda un poquito. No, Pero a mí no me incomodó en lo más mínimo, así que gracias por las preguntas, al contrario. tengo anotado un montón de cosas para hablar que con el tiempo me las voy a ir sacando. Acá Porque la si no, convocatoria, Diego, fue de que le podemos preguntar cualquier cosa. Después venía de parte de él si lo podía responder o no lo podía responder. Pero acá era, todos tenemos, y también está bueno que haya diferentes voces, que todos tengan ¿cuánto espacios en tenés, Diego? espacio. Perdón. Y por eso se hace abierto a la comunidad este espacio para que todos vengan, se acerquen y pregunten y conozcan y sepan y después, bueno, compartir para que otro pueda también ver, porque por ahí la pregunta que haces vos, Carlos, por ahí la tiene otra persona que está detrás de la pantalla después en YouTube y lo quiere ver y por ahí tuvo la misma inquietud que vos. Entonces está bueno que haya diferentes voces, diferentes inquietudes, porque bueno, también aprovechar y exprimir un poco a Diego que se copó hoy. No creo que vuelva,
así que va a Le quedar pregunto, cantada. le pregunto, Pero Diego, porque con toda la experiencia de vida que vos tenés, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenés? 50. Ah, perfecto, perfecto. No, no, porque todo lo que contaste que hiciste es un montón. Sí, sí, Ah, sí, lo que pasa es que empecé muy chico, ¿no? Pero sí, tengo 50 años, ya son varias décadas 40 de- años en tecnología. claro, bueno. casi 40 años de tecnología y en la web, desde la web fue en el 95, así que Hoy empecé. 50 años, en la actualidad 50 años, somos jóvenes. Yo tengo 51, pero bueno, Bien, sí, hoy claro. en la actualidad somos jóvenes, o como, va como nos sentimos también, pero bueno, yo me siento todavía que soy. Son 50 años, pero con mucha intensidad de vida, ¿no? Claro, Siempre fue. la expectativa de cómo querés vivir lo que te queda de vida, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, y lo que quería dejar bien remarcado es la gratitud hacia el espacio que están teniendo ustedes y bueno, a la divulgación de todo este Sí, ecosistema sí, que la verdad que la ONG Bitcoin Argentina, estoy, estoy muy orgulloso de de toda la gente que tomó la posta y que está construyendo, la verdad que es muy especial. O sea, a mí me da mucha felicidad ver en lo que se convirtió la ONG Bitcoin Argentina, que hoy hace muchos años que ya ni Rodo ni yo, bueno, Rodo sigue bastante activo, pero digo, son otros los que vienen llevándola adelante y construyendo y la verdad que es muy lindo ver todo lo que pasa con descentralizar, con todas las cosas que se hacen para llevar esto en toda la Argentina. Siempre Lo que hay están más que invitados a acercarse, hay un montón de proyectos, hay proyectos con escuelas, con universidades, clínica de legales, clínica de contables, bueno, hay tantos proyectos abiertos que la verdad que el equipo es grande, eh, somos un montón, haciendo un montón de cosas, muy variadas, esto que empezó con estos tres locos, cuatro, cinco, fue creciendo, creciendo y hoy la verdad que está bueno todo lo que se hace, no da la vida para hacer todas las actividades que hay que elegir, lo cual está bueno, si hay que elegir. Primero que hay posibilidades, uno tiene el libre poder elegir, y segundo que todo está bueno, quiere decir que estamos en abundancia, como dice Diego. Ujú. Uno puede elegir entre cosas buenas y tiene ese dilema, qué bueno ese dilema, ¿no? De elegir entre alternativas que están buenas y no tener el problema de decir, che, no tengo ninguna opción buena para nada. Entonces, eh, están más que invitados a acercarse a la ONG, como a asociarse o a los proyectos que hay, también como voluntarios o como quieran para ir colaborar. El espacio es más que abierto. Diego, Espectacular. ¿tiene una Bueno, última palabra? te agradezco, muchas no, gracias. creo que ya está. Muchas gracias por invitarme y bueno, nos seguiremos viendo en otros espacios, en la Bitcoin seguro y otros espacios que se vayan generando. Abrazo grande y gracias a todos. Gracias por sumarse, gracias. Gracias, chao.